Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me viene hablar. A todos los que estáis aquí, más los que están vía telemática. En total estamos alrededor de 200 personas. Alrededor no más de 200. Y quiero agradeceros a todos por la confianza que ponéis en la SAJA para tratar y explicar y dar a conocer temas tan delicados y tan importantes como es. La verdad es que es algo común y corriente. A muchos de vosotros pues, os veo por aquí, a otros no tanto, pero sí, esto es un acto normal de la SAJA, no es nada excepcional, sino que regularmente, y para hablar de las distintas preocupaciones o actividades que afectan al campo, pues solemos bien montar aquí actos empresarios relevantes y o bien pues recorremos la provincia, ¿no? En cuyo caso podría ser una información directísima. Es que quien va a dar esta charla, esta conferencia, es Eduardo Raso, director de los servicios técnicos del SAJA, el agrónomo. Lleva muchos años aquí vinculado a SAJA y realiza un trabajo extraordinario. Es más, tiene hecho un programa informático para ver cómo puede llegar cada uno de nosotros en esa situación que se vuelva de la nueva y futura política común. Futura relativa, porque el Parlamento aprobó desde el visto bueno ayer, falta el Consejo. La Comisión lo ha presentado y, bueno, yo creo que es una cosa que el plan de actuación lo presentará el Gobierno en el próximo mes, tiene un plazo límite, y yo creo que poco a poco tendremos conocimiento exactamente cómo se queda. Yo creo que de lo que os va a contar Eduardo, yo creo que va a haber pocas variaciones. La verdad es que, como agricultores, comentaba hace un momento, la verdad es que nos han salido amigos por todos lados. Yo lo que estoy diciendo, ¿no? El desastre de la meteorología que estamos padeciendo, tan grave, y no sabemos. La verdad es que una seca, dicen, se arregla antes con la mojada, ¿no? Pero no vemos la mojada con ningún sitio. Esta semana pasada, más de 40 litros y se ha quedado en nada. Bueno, tenemos la meteorología, tenemos el Ministerio, la Vicepresidenta de Trabajo Laboral, en la que nos tiene esperada una sorpresita, que son las personas que podremos contratar como trabajadores eventuales, ¿no? Se está negociando ahora, y es un proyecto de ley que es más que duro. Bueno, eso es la realidad. Pues yo comparo, no es meterme en temas políticos, experiencias de reforma agraria, pues en el siglo pasado había dos. Una del año 36, yo creo que esta se parece bastante a la reforma 36 en el objetivo, lo que pretende conseguir. Y la otra, el 94, es otro fracaso. Pues esta, pues, esperemos que sea otro fracaso. Pero posible no es, la vamos a disfrutar. El Ministerio de la Vicepresidencia Laboral, el Ministerio de Consumo, con el Nutri-Score, en el que nos equiparan el aceite de oliva por encima al aceite de ¿cómo se llama? Aceite de colza. Y bueno, es mejor tomarte una Coca-Cola Light que una tostada con aceite, según el Ministerio del Consumo. Es algo verdaderamente alucinante. Y bueno, yo lo veo alucinante. Lo veo alucinante el momento con la meteorología, el momento con la subida de los costes tan espectaculares. Comentamos al momento, algo increíble, tanto para la agricultura como para la ganadería, ¿no? Creo que no hay quien eche pienso, no hay quien eche abono, no hay quien encienda un motor de riego, en fin, así todo, ¿no? Y eso, pues, ahora que venga este tema, pues la verdad es que lo considero verdaderamente bueno. Y también, bueno, en la propia PAC, pues, como lo explicará, pues Bruselas permite a los gobiernos varias opciones, varias opciones, 3 o 4, de tamaño siempre de carácter medioambiental, ¿no?
y según estiman más fuertes, más débiles, pero aquí es que en esto se ha apuntado a todas, a todas, no a una, sino a todas, ¿no? Tenemos el problema de los ecosistemas, el problema de la degresividad. Los ecosistemas es una tara ambiental brutal, en la que se va a llevar ni más ni menos que un 25% de un presupuesto ya reducido, de un 10% de la política agraria común, ¿no? O sea que los resultados pues no son buenos. Tratamos de ser en absoluto pesimistas, sino que daros unas claves para que cada uno, en la medida de las posibilidades, pues actúe y prepare lo que tiene que hacer. Bueno, y también en último lugar, no entro en detalles, me lo va a contar Eduardo, ¿no? Pero luego es curioso que la propia comisión, en el mes de julio, cuando todo esto estaba ya penetrado, pues saca en un informe que venía escondido bajo la mesa, en el que dicen que la PAC está antieconómica y de disparate, que van a bajar la producción 15%, que los costes de la agricultura van a subir. Los americanos, también de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, pues se dice que esto tiene no solamente relevancia a nivel europeo, sino internacional, en cuanto que aquello que quieren conseguir de la capa de ozono, disminuirla, pues muy bien, la Unión Europea probablemente si esto lo aplica, disminuirá, pero el problema es que los países terceros que no tienen ese tema, pues van a producir mucho más y captando nada y emitiendo mucho más carbono en la atmósfera, con lo que se compensa, lo que quitan aquí inútilmente lo producen otros. El gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura, pues igualmente, hasta un 15% bajar la producción, los precios al consumidor van a subir un 15%, dice lo mismo en la capa de ozono, y además, bueno, ya han empezado a reaccionar, ¿no? Han empezado a reaccionar de manera que están en conversaciones, si no recuerdo mal, con México, con Brasil y creo que también con Canadá, en orden a tratar tiempo a este disparate de propio que según los americanos, según nosotros, la propia Comisión Europea, es un auténtico disparate, ¿no? Ellos dicen que se puede producir lo mismo o más que hace falta, porque en el año 50 habrá que subir la producción un 55%. Pues que se puede producir sin coste ambiental y a través de otras medidas que en Estados Unidos se practican. Lo que evidentemente dicen el desbarajuste internacional que se va a provocar con esto, con la situación de que van a aparecer productos agrarios sin las garantías que ahora mismo existen, de países que se van a tirar ahora mismo en los mercados, pues que realmente corre peligro lo que es la calidad y la sostenibilidad alimentaria en el consumidor, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Eduardo os lo va a explicar. Luego, pues tenéis alguno de vosotros alguna pregunta, sin perjuicio de que lo que a lo mejor de carácter personal queréis hacerlo después, y viniendo de Asaja y hablando con nosotros y que lo explique en particular y personalmente, pues estamos dispuestos a hacerlo. No hay ninguna visión, no seguro, pesimista, ni política, ni nada de esto. Es una realidad, como va a explicar Eduardo. Hemos hecho todo lo posible desde Asaja, todo lo posible por tratar de cortar esto. Hemos presionado a la Junta de Andalucía, que a su vez, yo tengo que decirlo, ha sido débil en una negociación de la política agraria común. Débil siendo Andalucía realmente la más perjudicada, porque de Córdoba y el resto de Andalucía no va a salir dinero para repartirlo en cantidades, en muchos casos, verdaderamente inocuos. Pero eso es lo que hay, ¿no? Y, en fin, seguimos en ello y luego el día 21 tenemos planeado organizar una gran concentración en Córdoba, el día 21, coincidiendo además, si no hay acuerdo, o si lo hay también, con la huelga de los camioneros, en orden, os invito a que deis vuestro gráfico, de manera que de distintos puntos o pueblos de la provincia, en vía automóviles, como ya hicimos en Sevilla hace unas semanas, pero esto más importante todavía, tengamos una concentración en Córdoba y hagamos un pastelillo que moleste,
moleste y que vean que los agricultores pues estamos, no es la palabra mucha, pero vamos, estamos dolidos económicamente y preocupados con la situación actual. Para que el día 21 nos reunimos en Córdoba, vendrán distintos pueblos de Córdoba, de todos los que quieran venir por las distintas carreteras. Un día hemos pedido permiso o hemos comunicado al Ayuntamiento de Córdoba y bueno, en ellos pues estamos nosotros, estarán cooperativas y estarán también la UPA y la COA. Pero en fin, el do de pecho lo tenemos que dar nosotros, sin duda, porque puedo deciros que es una PAC, y termino, direccionada a muchos de nuestros socios. Direccionada, no es una cosa, sí, hay que salir, sino que se ve claramente en distintos aspectos, van tiros dirigidos a muchas personas, agricultores de aquí de Córdoba, y que por la razón que sea, ven ellos política y para nada de la económica, pues creen que tienen que dedicar un ratito y unos elementos contra nosotros, salidos o aplicados en exceso de lo que es la normativa que se establece en los reglamentos de la Unión Europea. Nada más, muchísimas gracias otra vez y le doy la palabra a Eduardo Eraso, que nos va a explicar de una manera muy clara y concisa lo que pasa. Bueno, buenas tardes a todos, tanto a los que estáis aquí, que habéis sido los más valientes, como a los que están en casa, que es verdad que hay bastante gente y muchos no habéis llamado a los que estáis en casa, que os vayáis a conectar, pero que, hombre, pues, como está la cosa todavía como está, pues alguno tiene todavía un poquito de miedo para venir y se ha quedado. Primero vamos a ver si compartimos bien la presentación, no sé si se ve correcto, si Rafa me da el OK. Vale, antes de empezar. Tanto, ¿vale? Sí. ¿Ahora? Vale. Pues como decía, bueno, aunque Ignacio ha dicho que vamos a intentar explicarlo lo más certero posible, pero es verdad que es muy complejo, Yo antes lo decía en la presentación, ya no lo pongo, ya lo digo directamente. Yo llevo ya más de 18 años aquí y desde que empecé en Asaja empecé a escuchar hablar de la simplificación de la PAC. Ya esta es la tercera reforma completa que voy a, digamos, a sufrir, entre comillas, y preparando esta presentación con todo el equipo del departamento, que entre todos hemos estado colaborando, y los modelos y demás, pues la verdad es que es muy complejo, porque vaya a ver que hay muchos conceptos nuevos. El tema de los ecosquemas va a ser algo que luego lo describiremos, que va a dar mucho dolor de cabeza, y lo hablaba con alguno de vosotros antes de entrar, que ya no va a ser solo complejo para nosotros a la hora de explicaroslo y tramitar, sino que va a ser también muy complejo a la hora de gestionarlo y de gestionar las explotaciones y de la carga que va a suponer tanto burocrática como además de trabajo y de condicionar todo. Lo que vamos a intentar explicar, sabéis que ahora mismo estamos ya, digamos, como ha dicho Ignacio López, ya se ha aprobado la reforma en el Parlamento Europeo, porque eso prácticamente ha sido un trámite burocrático que ya estaba más que acordado, y ahora lo que estamos es en terminar de ver cómo se va a aplicar esta PAC en España, ¿vale? En teoría, en verano debería haber un acuerdo en conferencia sectorial que no hubo, además habréis escuchado bastante polémica, ese acuerdo se pospuso hasta el otoño. En octubre hubo una nueva reunión con unos nuevos documentos del Ministerio, que son en los que está basada esta presentación, que son los últimos documentos que hay de finales de octubre, y ahora, tal y como nos adelantaba la consejera la semana pasada aquí, la próxima conferencia sectorial parece que va a ser el 9 de diciembre, y ahí sí o sí deben de llegar a un acuerdo, porque el compromiso de todos los Estados miembros con Bruselas es mandar el plan estratégico de cada país a Europa antes de fin de año para estudiarlo durante el primer semestre y en verano pues, publicarlo para que todos sepamos a qué nos atenemos. Porque esto, la PAC del 23 empezará seguramente el 1 de febrero, pero las reglas tenemos que saberlas en verano para poder organizar y ordenar las siembras, que es lo que vamos a hacer en nuestras explotaciones, el otoño del 2022, que sería la campaña agrícola que declararemos la PAC de 2020.
Como decía, esta semana, el 23 de noviembre, se ha aprobado, ¿vale? Por ver un poco una foto de cómo estamos actualmente, se ha aprobado ya en el Parlamento Europeo la PAC, es decir, ya, como dice Ignacio, ya solo queda prácticamente la ratificación del Consejo, ¿vale? Y el 29 de noviembre, la semana que viene, el Ministerio va a colgar, ¿vale? Va a hacer una audiencia pública para que cualquier ciudadano, no solo como hasta ahora, lo que somos las organizaciones agrarias y las cooperativas, podamos acceder a estos documentos, sino que va a hacerlo público para que todo el mundo pueda hacer sus correspondientes agracias. Organizaremos de manera que, hombre, que entre todo el mundo pues intentemos hacer algo de fuerza para cambiar algunos de los aspectos que nosotros vemos necesario cambiar. Como os decía, el 9 de diciembre, según nos adelantó la consejera Carmen Crespo de Andalucía la semana pasada aquí, será la conferencia sectorial y de ahí debe de salir un acuerdo que se debe de enviar, ¿vale?, a Bruselas antes del 31 de diciembre. ¿Qué tenemos el año que viene? Pues el año que viene, tal y como ya estaba previsto, tenemos una PAC exactamente igual que en 2021. La gran diferencia de lo que había previsto, que dentro de las negociaciones de esta PAC, lo que sí se ha conseguido es que la convergencia tan brusca que ya se produjo en 2021 y que estaba prevista exactamente igual para 2022, ya está el borrador de Real Decreto que se publicará en diciembre, donde esa convergencia prevista se anula y ya se empezaría con la convergencia de la nueva PAC, que luego veremos cómo es, que es un poquito más progresiva. Pues para que haga una idea, la subida de los de abajo era un 10% anual, ha pasado un 3%, por lo tanto, la bajada de los de arriba, que era lo que más afectaba, obviamente, a los que más le duele el bolsillo, va a ser un poco en esa progresión. Y ya por último, para que un poco orientar, sabéis que a partir de la semana que viene la otra, a principios de diciembre, está previsto el pago, ya de hecho se está validando la campaña 2021, de hasta el 95% del pago básico y el pago verde, y hasta el 90% de la ayuda acoplada. Sabéis que hubo el pago de anticipo en octubre, ¿vale? Pues de aquí a 2 semanitas, en teoría, deben de abonar el 25%. Como decía Ignacio antes, nosotros estamos satisfechos desde el punto de vista del esfuerzo de que hemos hecho todo lo posible para intentar darle el vuelco a esta situación, ¿vale? ¿Os acordáis? Tenéis fotos del año pasado, justo antes del tema del COVID, la gran tractorada que hubo en Lucena, ¿vale? Que la verdad que fue un éxito de convocatoria. Y luego tenéis un poco pues todo lo que pasó durante el confinamiento, que se reconoció mucho la labor de los agricultores y de los ganaderos, tanto en el tema de, como veis en la foto de supermercado, mantener un poco en todos los supermercados la alimentación sin que hubiera problemas de abastecimiento, y todo el tema de la desinfección en ciudades y demás. Y vemos que la clase política pues no está respondiendo a ese agradecimiento un poco de boquilla, ¿vale? No vemos que se plasme ahora, como ha dicho Ignacio, no solo en el tema de la PAC, sino en todo el tema que está pasando ahora. La última manifestación que estuvimos en Sevilla, era un mes, creo, ¿vale?, fue precisamente por este tema de la PAC. Nos juntamos todo el sector en Andalucía, cooperativas y organizaciones agrarias, para protestar una vez que conocimos estos documentos, ¿vale?, por el tema de la reforma de la PAC, unido a pues, la bajada de los ingresos de los agricultores, más la subida tanto de los costes de producción como de los alimentos que vemos en los lineales de supermercados, que siguen subiendo de cara al consumidor, pero que no se repercute de cara al agricultor, ¿vale? Por eso, como ha dicho Ignacio, ahí tenéis a Saja a nivel nacional. Hace 2 semanas han hecho un estudio de cómo se han incrementado los costes en los últimos años. Veis que es una auténtica barbaridad. Ahí tenéis la diapositiva y el del folleto que se está, digamos, difundiendo por parte de la Saja nacional, y como consecuencia de esto, pues se ha decidido hacer una serie de manifestaciones, coincidiendo un poco con las dos transportistas, como decía Ignacio, y aquí en Córdoba pues la tendremos el próximo 21 de diciembre, y de la que iremos poco a poco informando, ¿vale?, en los boletines y a todos los, ¿vale? Por centrarnos ya un poco más en la parte más técnica, ¿vale? Ahí tenéis un poco, ¿vale?, que esto le gusta mucho a Cristina ponerlo, lo que ha sido esta cronología de esta reforma de la PAC, que parece un circuito de Fórmula 1, ¿vale?, porque precisamente ha sido una locura, ¿vale? Empezábamos hace muchos años con el tema de los primeros borradores, ¿vale? Y hay una serie, sabéis que esta PAC tenía que haber entrado en vigor, en teoría, en el año 2021, ¿vale? Como no entró, porque no se llegó a ningún acuerdo, se prorrogó estos 2 años más, y en teoría va a entrar en vigor en 2023. Durante todo este año, como he dicho, ha habido muchas reuniones, tanto sectoriales como entre comunidades autónomas y ministerios, y nosotros también con la Junta de Andalucía. Y también esta reforma ha estado muy condicionada por el tema del Brexit, porque precisamente uno de los motivos, el principal motivo por el que se retrasó en Bruselas fue por el tema del Brexit, y ha hecho que se retrase mucho en el tiempo, ¿vale? Ya sabemos que antes de fin de año se deben de comunicar los planes estratégicos a Bruselas para aprobarlo para el año que viene. También ha estado muy condicionada por el tema del presupuesto de la PAC. La PAC realmente
ha bajado un 10% del presupuesto del periodo anterior a este periodo. Lo que pasa es que los políticos han jugado mucho y ha habido muchas ganas de un poco de confundir con el tema del presupuesto, de que era muy parecido al que había anteriormente. El presupuesto, cuando se dice que es muy parecido al que había anteriormente, si le sumamos los fondos Next Generation, que son los fondos que se han dado en Europa como consecuencia del tema del COVID, que ahora van a salir una serie de convocatorias que van a ser una ayuda muy complicada, porque van a ser tipo modernización, que ya estamos viendo estos días en qué consiste, tema de inversiones, tema de demostrar esas inversiones, ¿vale? Y lo que están haciendo es unir al presupuesto de la PAC esos fondos de Next Generation. Esos fondos Next Generation es la primera vez que la Unión Europea se ha endeudado para dar esos fondos. Sabéis que la Unión Europea se nutre de un porcentaje del PIB de cada Estado miembro que aporta a la Unión Europea, y para estos fondos Next Generation lo que se ha hecho ha sido endeudarse por primera vez para dar ese dinero. Pero realmente, si analizamos los presupuestos de la PAC del periodo que hemos terminado a este periodo, la PAC en Europa baja un 10%. ¿Y por qué? Si el presupuesto de la Unión Europea no ha bajado, pues ha bajado porque ahí tenéis una gráfica, una viñeta muy gráfica, que es que se ha cargado en base a la PAC otras políticas de la Unión Europea, ¿vale? Lo que ha hecho que la PAC pues disminuya su presupuesto para dárselo a otras, ¿vale? Y además esta política también ha estado, como veremos, por todo el tema del ecoesquema, muy condicionada por el tema del Pacto Verde y el tema de la granja a la mesa, ¿eh? Ignacio lo ha dicho perfectamente, no paran de salir estudios que están desmontando todas las teorías de la granja a la mesa, no solo en Estados Unidos, que hablan de la falta de productividad que va a tener Europa en los próximos años, sino que ha habido un estudio de la propia Comisión Europea que se ha demostrado que estaba guardado en un cajón, una cosa hecha antes de que el Parlamento Europeo votase el resultado del tema de la granja a la mesa, que el propio estudio de la Comisión Europea, de un centro de investigación que tiene una sede aquí en Sevilla, hablaba de la falta de productividad y la falta de alimentos, que el descenso que va a tener Europa en los próximos años debido a esta estrategia de la granja a la mesa. Desde Asaja, para que hagáis una idea un poco del esfuerzo que hemos hecho, llegó a nuestros oídos que unos determinados grupos políticos que en teoría estaban a favor de esto y habían venido aquí a esta casa a decir que estaban en contra, pues tenían el voto un poco difuso por temas políticos allí en el Partido Europeo de cómo iban a votar, y Ignacio se redactó una carta, se mandó a todos los parlamentarios europeos, finalmente votaron en contra de esta estrategia, aunque desgraciadamente ha salido por adelante, ¿vale? Como decía, esta semana ya se ha aprobado la reforma, ahí tenéis un pantallazo de los votos que ha habido, se ha aprobado por amplia mayoría la reforma de la PAC, pero esto simplemente era un trámite porque estaba ya más que aprobado y más consensuado todo, ¿vale? Simplemente era un mero trámite, ¿vale? ¿Cuál es una de las grandes figuras de esta PAC? Los planes estratégicos, ¿vale? Lo que estamos haciendo es equiparar un poco, ¿vale?, la manera de trabajar en la PAC a cómo se trabajaba en el segundo pilar, que era con un plan de desarrollo, ahora se van a establecer unos planes estratégicos. Bruselas cada vez da menos o exige menos llegar hasta el final, es decir, antes la ayuda, el pago básico y demás, eso no venía impuesto por Bruselas, y cada vez da más libertad, ¿vale?, para que los países hagan esos planes estratégicos, y entonces la PAC puede ser más diferente entre Estados miembros, ¿vale? Por eso ese embudo, Bruselas da una serie de normas y cada país un poco pues ya luego los va dirigiendo a través de su plan estratégico. Esos planes estratégicos tienen que estar basados en 9 objetivos, que son esos objetivos ahí, que ahí están basados en 3 bloques: económico, medioambiental y rural y social. No me voy a parar mucho porque además hoy lo que queremos es un poco el detalle de lo que viene para que vayáis conociendo, ¿vale? Y esos objetivos, ¿vale?, hay que hacer una serie de acciones dentro del plan estratégico, que es lo que se ha venido desarrollando este año, y como he dicho, pues hemos tenido reuniones tanto con los 2 ministerios, Agricultura y Transición Ecológica, como en la Junta de Andalucía y también primero a través de nuestra oficina europea en la Unión Europea. Entrando ya en materia, la estructura, como veis, ahí tenéis la estructura de lo que tenemos hasta ahora, que sería la parte de la izquierda, con lo que vamos a tener. La estructura es muy parecida a nivel de ayuda. Ahora teníamos un pago básico, que venía a ser un 56% del presupuesto, un pago verde, que venía a ser un 30%, una ayuda a jóvenes, una ayuda acoplada. Teníamos una ayuda al algodón, que sabéis que esa va aparte porque es por el tratado de adhesión de Grecia, que esa va a seguir igual, esa no se puede mover. Y teníamos un régimen de pequeños agricultores. Y vemos que la estructura de la derecha es muy parecida. Vamos a tener un pago básico que se va a llamar ayuda de renta básica, que va a tener un 50% del presupuesto. De ese pago básico, que debería tener un 60%, España ha decidido usar un 10% del total para el pago redistributivo, que ahora veremos cómo afecta, que va a afectar a explotaciones más bien medianas hacia arriba,
Vamos a tener unos ecoesquemas que vienen un poco a sustituir al pago verde, que inicialmente va a tener un presupuesto del 23% y luego va a subir al 25%, y una ayuda a jóvenes muy similar y una ayuda asociada que se incrementan un poquito. Luego veremos una comparativa de qué ayuda acoplada aumenta. La ayuda de algodón se mantiene, ¿vale? Y vamos a tener unos requisitos de agricultor activo, tal como teníamos, pero cambiando la normativa. Y una de las grandes, digamos, sí, novedades es que hasta ahora había un capping que se exigía a aquellos que cobraban más de 150.000 euros de pago básico, se les retenía el 5% y si demostraban que eso lo daban en empleo, se lo devolvían. Ahora ese capping, vamos a ver, es mucho más restrictivo. Empieza a afectar ya a partir de 60.000 euros de ayuda de renta básica y además aquí el señor Planas ha sacado de la manga una restricción más que luego veremos que en teoría a partir de 200.000 euros de renta básica nadie va a cobrar más. Digo en teoría porque eso todavía no está cerrado. Nosotros tenemos la esperanza, luego veremos, de que se quite, pero bueno, como con esta gente no te puedes fiar de nada ni te puedes esperar nada, nosotros tenemos que ir trabajando a todos los que estéis afectados en un plan B y es lo que estamos haciendo. Esta misma mañana el FEGA ha publicado, esa diapositiva la hemos actualizado, ha publicado el análisis del régimen de pago básico del año anterior de España. Esto normalmente, que siempre se publicaba en diciembre, lo han publicado unos días antes, esta mañana, y lo hemos actualizado. Ahí tenéis un poco el quesito del reparto de la ayuda del pago básico en España. Como veis, Andalucía es, voy a coger el ratón para que se vea de caso también, Andalucía está aquí, creo que era un 30,88% de lo que ingresa de pago básico. Y arriba en esta gráfica primera tenéis el valor medio de derecho en cada comunidad autónoma. Andalucía ha tenido este año 229 y la media es 145. ¿Esto qué quiere decir? Que somos los que más tenemos que perder en esta reforma y en esta disminución de regiones. Sin embargo, ¿vale? Llama la atención ver que a la hora de ver los importes medios por beneficiario, Andalucía, por ejemplo, tiene 3.900 euros, creo que es, porque es que no veo, pero luego hay comunidades como Castilla y León que están por encima de los 7.700 o Aragón que están en 6.800 euros por beneficiario y seguramente, sobre todo en el caso de Aragón, a lo mejor sean agricultores menos profesionales que los que están aquí en Andalucía porque tengan más exceso, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que Andalucía tiene un peso importante. Como hemos visto aquí, en el pago básico estamos hablando de un 30,89. Si hacemos ya todos los fondos que entran de la PAC en España, es una diapositiva de la Junta de Andalucía, Andalucía tiene un peso de un 28,1% de la PAC en España. Y nosotros lo que creemos, y es lo que he dicho Ignacio antes un poco, el tema de la Junta de Andalucía, que pensamos que está un poco de negociación, que tenía mucho poder y mucho para poder intentar darle la vuelta. Tenemos esperanza de que todavía de aquí a fin de año se puedan cambiar ciertas cosas, ¿vale? Pero ahí tenéis un poco el peso por comunidades autónomas. Nos sigue Castilla y León con un 17%, seguido de La Mancha con un 12,7% y Extremadura con un 10%, ¿vale? Vamos ya entrando en materia. Agricultor activo. Sabéis que hasta ahora para ser agricultor activo exigían la regla del 80-20, es decir, te miraban de tus ingresos agrarios totales cuánto suponía ingresos de cosecha o producción. Ahora esto desaparece, ¿vale? Ahora, para ser agricultor activo tienes que cumplir al menos una de esas dos condiciones. O estar afiliado a la Seguridad Social por cuenta propia en régimen agrario, por aquí están Rafa y María Dolores, que saben mucho mejor que yo los regímenes y los nombres que van cambiando, y que lo mismo con esta gente, lo mismo esos regímenes el año que viene, lo han cambiado, como vamos viendo, y esto se va a exigir solo a personas físicas, ¿vale? Y aquellos que por lo que sea no cumplan eso, tendrán que demostrar que al menos el 25% de sus ingresos totales, ¿vale?, en el periodo anterior proceden de la agricultura, ¿vale? Ahí está la duda cuando vemos la letra pequeña si la PAC está incluida o no, ¿vale? Muchos dicen que no. Entonces, eso sí podemos ya irlo viendo, ya podemos analizar, oye, pues yo resulta que yo es que de la agricultura cobro 3.000 euros y resulta que tengo un salario de 50.000 euros. Oye, pues ten cuidado porque si no estás dado de alta, tienes que, ¿vale?, ver cómo arreglamos ese tema, ¿vale? ¿Cómo nos van a mirar ese porcentaje? Como se hace hasta ahora. En personas físicas van a cruzar con lo que declaremos en la declaración de la renta, ¿vale? Mucho cuidado, porque los que estáis en módulos no hay problema, porque la casilla de rendimiento de actividad agrícola y ganadera, pero los que estáis en directa, porque tengáis otro ingreso, porque estáis en directa, nos encontramos todos los años muchos errores, porque a la hora de hacer la renta, ¿vale?, tú tienes que declarar o debes declarar qué ingresos son de cada actividad. La agricultura es la actividad tipo 2, y la actividad tipo 1 creo que es empresarial mercantil, que hay Hacienda, mientras pagues, ahí puedes meter todo lo que quieras. Y en la época de renta, que los asesores están más liados, más agobiados, pues muchas veces aquel que tiene renta de varios tipos que están directos, le meten todo en la 1. ¿Qué pasa? Que cuando luego hacen el cruce en la PAC para pagar, esa gente, nosotros aquí, a la hora de gestionar la PAC, nos encontramos que le salta una incidencia de que no cumple con el agricultor activo porque en el cruce con Hacienda salió que no tiene ingresos agrarios. ¿Por qué? Porque, les repito, los que estáis en directa, todo en la declaración de la renta lo metieron como actividad 1, ¿vale? Eso a los que suele pasar, lo repetimos todos los años, pero es verdad
que es un error muy común porque, repito, en época de renta normal, como nosotros tenemos aquí en pago, estamos en seguro, estamos en sección o estamos con nómina, pues está uno más agobiado y puede cometer esos errores. Entonces hay que revisar bien la renta, ¿vale? Personas jurídicas, como hasta ahora, tendrán que declarar sus ingresos y habrá un muestreo, una serie de, estamos hablando de mercantil, habrá un muestreo donde le pedirán que demuestre esos ingresos y comunidades de bienes civiles tendrán que aportar el 184. También va a haber lista negativa, es decir, todos aquellos que tengan actividad en CNAE o en IA inmobiliaria, en teoría se quedarán fuera. Lo que no detallan estos documentos es si va a haber letra pequeña, como hay hasta ahora, de que todos aquellos que estén en inmobiliaria, porque hay mucha gente que tiene un local, tiene lo que sea, y aparte de agricultor, si luego van demostrando con facturas que aportan el riesgo empresarial, los van a sacar, ¿vale? Eso hasta ahora es así. En el futuro, esperemos a ver de aquí al verano que viene, sí va a poder. Y luego va a haber una exención, aquellos que cobren menos de 5.000 euros de ayudas directas, entonces son todas las ayudas, estarían directamente, serían agricultores activos, ¿vale? ¿Cuál es otra de las grandes novedades? La simplificación de regiones, ¿vale? El Ministerio propone en su documento pasar de 50 a 20 regiones. Ahí nosotros creemos que la Junta está un poco débil porque tener en cuenta que en el Ministerio está el señor Planas, que tiene una experiencia tremenda y fue consejero de Agricultura, está Fernando Miranda, que ha sido el presidente del FEGA, el director general, que tiene una experiencia increíble en todo este tema de paz y ha negociado muchas reformas, y está Miguel Riego, que es el actual presidente del FEGA, que sustituyó a Fernando hace muchos años, que tiene una experiencia tremenda. Entonces, es verdad que es como jugártela contra Cristiano Messi, ¿no? Hablando de fútbol, pero bueno, nosotros sabíamos que la primera propuesta que había de bajar a 4 regiones era prácticamente inviable y era un tema negociador, ¿vale? Parece que ahora, como de primera nos dijeron que iba a haber 4 regiones y ahora ya han dicho 20, nos tenemos que contentar con esto. Nosotros en Asaja no nos contentamos con esto porque sabemos que es perjudicial para nosotros. Pero es la propuesta que hay a día de hoy y parece la que ya se está asumiendo por parte de mucha gente, ¿vale? Entonces, pasaríamos de las 50 regiones a 20 actuales. En esas 20 actuales tendríamos 5 de secano, 5 de riego, 4 de permanente y 5 de pastos más las Islas Baleares, ¿vale? Y lo que sí está la Junta de Andalucía intentando que las permanentes también pasen a 5 como en el REPS, ¿vale? Para pasar de unas regiones a otras se va a tomar como referencia, según los documentos actuales, el año 2020, es decir, ¿vale? Pues habrá que coger una foto fija de lo que cada uno declaró el año 2020, qué tipo de cultivo, para pasar, ¿vale?, a las nuevas regiones. Pues la tierra de secano, cultivo de pastos, pues el ejemplo más típico. Yo tenía una tierra de labor y en 2019 puse olivo, hasta ahora he seguido cobrando en la región de secano, en teoría, ¿vale? Todo lo que esté en 2020, cuando llegue 2023, harían ese trasvase, oye, pues tú que cobrabas derechos de secano, ahora te pasamos a permanente porque has puesto olivo o almendros. O tú que tenías secano y has tenido la suerte de que te han dado una concesión de riego y ya en 2020 declaraste, te pasamos a riego, ¿vale? En teoría, si cogen el año 2020, que es lo que hay en el último borrador, porque en el anterior tenía el 19, ahora viene el 20, ¿vale? O, por ejemplo, aquellos que hayan hecho cambio de cultivo en 2021, eso sí se quedarán en la misma región, ¿vale?, que estaban porque lo han hecho con posterioridad al año de referencia, pero que todo eso está por ver y lo iremos explicando, ¿vale? Se mantiene el umbral mínimo de la PAC, que tienen potestad de pasar de 300 a 500 euros, y en las cesiones de derechos, que va a seguir existiendo, lo que aumenta el peaje, ¿vale? Cuando haya cesiones de derechos sin tierra, cuando compráis derechos, hasta ahora era el peaje de un 20 y el peaje lo aumentan a un 30, ¿vale? Este es el mapa de regiones que teníamos hasta ahora. Sabéis que estaban basadas en las comarcas agrarias antiguas, en 4 tipos de cultivos, que eran secano, regadío, cultivos permanentes y pastos. Y de ahí, ¿vale?, se pasaban esas 50 regiones que era ese mapa. Y ahí tenéis en Córdoba, ¿vale?, las diferentes comarcas donde tenían asignadas sus regiones, ¿vale? Ahora mismo nos han puesto una tabla de equivalencias que la tenéis ahí, de las regiones actuales donde irían a las nuevas. Pues ahí tenéis la 2.1, la 3.1, ¿vale? Pasarían a ir a esa tabla. Nosotros os hemos hecho para que lo entendáis cómo quedaría en Córdoba, ¿vale? En Córdoba hemos cogido las regiones que tenemos actualmente, las tenéis aquí en 2021, ¿vale? Y el importe medio de esas regiones en 2021, porque los importes medios, aunque se mantienen constantes en los años, van cambiando un poco, porque en función de que se den los agricultores o demás, los derechos, los importes medios a lo mejor suben medio euro, 1 euro un año, ¿vale? Pero se mantienen constantes, ¿vale? Ahí tenemos para los 4 tipos de cultivos, secano, riego, cultivos permanentes y pastos, para las diferentes comarcas de Córdoba, las regiones que teníamos hasta ahora y los importes que tenemos hasta ahora. Pues lo que hemos hecho, ¿vale?, ha sido hacer la equivalencia de esas regiones donde van a parar a las nuevas regiones 2027. Fijaros que las nuevas regiones 2027, como hemos dicho, ¿vale?, pues nosotros lo que viene a ser nuestro secano estarían ubicadas entre la 3.1 y la 4.1, ¿vale? Los riegos pasarían a la 5.1 y los más altos a la 9.1,
¿vale? El olivar y los almendros y los cítricos, los cultivos permanentes en general, a la 2,2 y a la 3,2, y los pastos 2,3 y 1,3, ¿vale? Aquí todo va a depender mucho de, ¿vale?, de cómo queden determinadas finalmente las regiones, porque eso todavía no está cerrado. Si os fijáis aquí, por ejemplo, en la 6.1, ¿vale? Fijaros la 6.1 en la columna de la izquierda, la 6.1 que tenemos nosotros aquí de regiones, la 6.1 pasaría a la nueva región 3.1. ¿Con quién? Si vais bajando, con la 7.1, con la 8.1, con la 9.1. Es decir, un agricultor que esté en la 6.1, en la convergencia de regiones, puede verse beneficiado. ¿Por qué? Porque en este caso es mucho mejor, ¿vale?, ser cola de león que cabeza de ratón, porque si tú te juntan con regiones que están por encima tuya, pues tú vas a tender a subir. En cambio, ¿vale?, si os fijáis en la 9.1, ¿vale?, pues claro, la 9.1, que es la campiña de Sevilla, están haciendo mucha presión y es una de las cosas que la Junta quiere. Claro, la campiña de Sevilla es la más alta de la nueva 3.1 y le hacen la media con la 8.1, la 7.1 y la 6.1, obviamente esa media va a tender a bajar, ¿vale? Entonces, es fundamental que lo entendamos para ver un poco el concepto, ¿vale? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos cogido los importes medios de la región en 2021, con los importes medios de la región en 2027, que el Ministerio ha estimado, y están estos documentos que podéis, son públicos y los podéis ver, ¿vale? El Ministerio ya ha estimado, con los derechos a día de hoy, eso cambiará, cuáles serán los valores medios. Y como veis, en la mayoría de estas regiones bajamos, ¿vale? Bajamos, entre otras cosas, porque el presupuesto del pago básico nos han metido ya en la mano en el bolsillo antes de empezar y nos han quitado un 10% para el pago distributivo. Seguramente, si no nos hubieran quitado ese 10% para el pago redistributivo, todas las que, ¿vale?, muchas regiones subirían, ¿vale? Pero como veis, en todas las regiones de Córdoba, menos en los cultivos permanentes de Pedroche, la Sierra, la Campiña Baja y las colonias, bajamos, ¿vale? Pero tampoco suben mucho. Viendo esta gráfica ya, la primera sensación, obviamente, no es buena, porque vamos a bajar. Luego habrá que ver individualmente cada caso cómo se compensan esas bajadas con el pago redistributivo, que luego intentaremos ver, ¿vale? Ahí tenéis los mapas, ¿vale?, que han hecho de comarca. Lo han hecho, ¿vale?, pues en función de las, ¿vale?, por colores. Como veis, aquí en Córdoba, pues lo que es el secano, zona norte, tiene un naranja más clarito, porque tiene, obviamente, esto todo va proveniendo del histórico de cuando había comarca agraria en el pago de la PAC, ¿vale? Y la zona más de campiña, pues un poquito más oscuro. En el tema del riego, pues en el riego veis que lo que es las campiñas están muy homogéneas, también los pedroches, pues baja un poquito. El tema de los cultivos permanentes es claramente la zona de Jaén, que en la otra reforma lo hicieron muy bien, y había una consejera de Jaén, que se ve perfectamente en este plano de dónde era, ¿vale? Como Jaén, ¿vale?, ha tenido los derechos más altos de olivar esta reforma. Es verdad que son muy parecidos a la subbética nuestra, que la veis ahí abajo, ¿vale? Pero veis que esa comarca, claro, las comarcas de Jaén son las que más pierden en el tema de olivar, porque es que tenían derechos muy altos, ¿vale? Y tenéis los pastos, ¿vale?, que prácticamente España entera, menos la zona cornisa cantábrica, luego veremos, son pastos, prácticamente todos están ahí. Y aquí pues tenemos los pedroches, están la región 2.3, que es un poquito más alta que el resto de la, ¿vale? Esto es fundamental para que entendáis un poco de dónde venimos. Es decir, resumo un poco, pasamos de 50 regiones a 20 regiones. Y nuestras regiones nos las van a ir cambiando, ¿vale? Y en ese paso es donde vamos a ver qué pérdida tenemos y si la pérdida que tenemos nos compensa con el pago redistributivo, ¿vale? En el tema de las regiones, para explotaciones luego veremos que el pago redistributivo tiene un límite. Si está en una explotación media, no va a haber una pérdida excesiva. Va a ser mucho más en los ecosquemas. Luego lo iremos viendo, ¿vale? El tema del capping, como os decía antes. El capping se intenta, el reglamento te da la opción, ¿vale?, de hacer este capping si quieres nutrir al pago redistributivo de importes, porque es una ayuda nueva que vas a hacer. Entonces, la comisión te recomienda que al menos hagas una de las tres medidas. La primera medida es coger presupuesto del pago básico para dárselo al pago distributivo. Eso España lo ha hecho. La segunda medida opcional es recortar a partir de 60.000 euros, descontando el empleo, para nutrir el pago redistributivo. España también lo ha hecho. Y no basta solo con que aquí hayamos cogido dos de las que, sino que además aquí nos inventamos una norma que es que nadie va a cobrar más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. Que eso no lo tiene, ni está en el reglamento ni está en ningún país, ¿vale? Nosotros ese tema nos preocupa mucho porque tenemos varios socios afectados por ese tema, ¿vale? Y
hemos hecho varias consultas. De hecho, se ha hecho una consulta de Bruselas que hace poco contestaron en inglés. El otro día yo estoy hablando con la Nacional, que hablaron con un alto nivel de la Comisión, que lo que decía es que eso no está en el reglamento, pero que jurídicamente parece que el reglamento no te impide ponerlo. Cuando hablas con la gente que negocia, te dicen que no saben si esto es otra herramienta del ministro para negociar, que sabe que esto se lo van a quitar en Bruselas cuando mande el plan estratégico, pero dice, bueno, yo lo pongo, Andalucía se me va a quejar y luego lo retiro como lo que dije que iba a haber 4 regiones y ahora te doy 20, estate contento que de primera te dije que iba a haber 4, ¿vale? Obviamente, como eso a día de hoy no lo sabemos, obviamente el que está afectado está nervioso, como es lógico, y tiene que buscar un plan B, ¿vale? Y ese plan B, pues lo iremos viendo si de aquí a diciembre esto no se retire, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Francia esta semana ha presentado ya su plan estratégico y Francia va a hacer el pago redistributivo, va a coger una parte del porcentaje del pago redistributivo, pero obviamente ni pone un tope máximo ni va a aplicar este capping, que es lo que Bruselas recomendaba, ¿vale? Es decir, Bruselas lo recomendaba, oiga usted, quiero que me distribuyan la ayuda de la mejor manera, busque alguna manera de financiar ese pago de redistributivo. España ha cogido todas las maneras posibles y además se inventa un tope, ¿vale? Con cualquiera que negocie, como digo, te dice que puede ser una baza, pero realmente no nos fiamos. Yo lo hablaba aquí con los compañeros que me preparado esto, que yo ayer cuando vi las noticias que esta gente, por un puñado de votos para aprobar los presupuestos, son capaces de cargarse la denominación de origen más antigua de España y con más éxito a nivel mundial, pues imaginaros lo que puede ser con unos pocos agricultores, ¿vale?, que cobran más de esto, ¿vale? De hecho, Francia lo argumenta muy bien su plan estratégico y dice que lo que va a recolectar, lo que va a dejar, vamos, lo que va a recaudar por esta medida es nada a repartir entre los agricultores y va en contra de la economía de escala, va en contra de lo que nos dicen que tenemos que juntarnos, ¿vale? Y todo eso afecta a muchas mercantiles y a muchas comunidades civiles familiares que están juntas, que hacen una explotación conjunta, que separar, pues ya no solo por la base, sino que va a suponer un problema muy grande también de gestión, de temas de laboral, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo vamos a converger? Como decía antes, una de las cosas que se han conseguido al menos es cambiar la convergencia. Hasta el año 2020 la convergencia llegaba a un mínimo del 60%. El año pasado nos encontramos en diciembre con que nos obligaban a hacer una convergencia del 70% y en 2022 del 80%. Eso ya ha cambiado, lo veis tachado, y ya este año va a entrar la convergencia progresiva hasta llegar a un 85% en 2026. Esa convergencia, donde abajo van a ir subiendo un 3% anual, ¿vale? Como mínimo. Y la idea es que luego, cuando empiece una nueva etapa en 2027, nos iremos a un 100% de convergencia. ¿Cómo le afecta esto a los que están por arriba? Pues eso es, como el año pasado, no se sabe. Cuando llegue el momento, el Ministerio irá publicando unos coeficientes por región, ¿vale? Como eso va por región, ellos lo que hacen, oye, calcúlame qué dinero necesito en la región 3.1 para que todo el mundo suba un 3%, ¿vale? Todos aquellos que estén por debajo de la media de la región suban al menos al 73%, ¿vale? Pues una vez que se tiene dinero para la subida, ya, pues como no necesita tanto, a los de arriba les quitamos tanto. El año pasado hubo gente, ¿qué pasa? Que eso era una fórmula que te quitaba más en función de que estuvieran más por encima de la media. Entonces el año pasado hubo gente que le quitaron un 18%, ¿vale? Por eso no podemos hacer simulaciones concretas, ¿vale? Por caso, lo que sí podemos hacer simulaciones objetivas, porque no sabemos a los que están por arriba cuánto le van a quitar. Lo que sí sabemos a los que están por abajo cuánto van a subir, que ya lo hicimos el año pasado para la par, pero subiendo un 3%, ¿vale? Al menos esto es algo positivo, que la convergencia al menos va a ser progresiva, ¿vale? ¿Qué es el pago redistributivo? Pues como hemos dicho antes, el pago redistributivo es un importe que tenía que estar en el pago básico y la ayuda renta básica, ¿vale? La suma del pago básico, ¿vale? La ayuda básica, la renta sostenible que se llama, el ABRS para que lo entendáis, para irnos haciendo un poco a la idea, ¿vale? La suma de esas dos medidas debía de ser un 60% del presupuesto. Es un 60% del presupuesto, porque España ha decidido, ya digo, de ese 60% que decía la Comisión, España ha decidido, ¿vale?, un 10% para el pago distributivo. Es decir, el pago redistributivo, si hacemos una regla de 3, viene a ser un 16,66%, ¿vale?, de la ayuda a la renta básica, ¿vale? Y ya ha cambiado 2 veces. En el documento de verano era un valor de la mitad de la ayuda a renta básica por hectárea, y ahora lo que se ha hecho es hacer un doble umbral que se llama. Es coger, ahora lo veremos, por región, 2 umbrales y pagar más al segundo umbral. Es decir, de la hectárea 0 a la hectárea X, que ahora veremos, porque cada región tiene una hectárea diferente, se va a pagar tantos euros por hectárea. Y de la hectárea X a la hectárea Y, que es el segundo umbral, se va a pagar más dinero por hectárea, para, digamos, ellos dicen para favorecer a las explotaciones medianas. Y a partir de esa hectárea no se va a cobrar nada, ¿vale?
Como veis, es muy sencillo, ¿verdad? Pues yo voy a intentar que medio lo entendáis, ¿vale? Porque leyéndolo, reestudiándolo y haciendo simulaciones, que Juan Carlos lleva unos días con el Excel liado, es complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una ayuda, como dicen ellos, degresiva, es decir, a partir de un determinado número de hectáreas, perjudica, obviamente, a las explotaciones más grandes van a ser las más perjudicadas. Porque al final, para que nos entendamos, si yo tengo una explotación de 800 hectáreas, a mí me tenían que destinar el 60% a mi pago básico, y lo que han hecho ha sido, me han metido las manos y me han dado, oye, no, que tu pago básico solo te va a destinar el 50%. Y ahora el otro 10% te lo voy a compensar a través de un pago redistributivo. Pero que ese pago redistributivo merece la pena para todo el que tenga menos de 100 hectáreas. Como tú tienes 800, a ti te quita un 10% y ahora de pago redistributivo te voy a dar un 6%, ¿vale? Y los que estén en medio será al revés. Pues el tío que esté, que el umbral sea 100 hectáreas, el tío que tenga 80 hectáreas, pues ese tío le han quitado un 10% de su pago vásico y le van a devolver vía pago redistributivo a lo mejor un 12% o un 13%. ¿Vale? No sé si me lo vais entendiendo, ¿vale? Pero ahora mismo el concepto. Ahí tenéis la tabla, ¿vale? Por las nuevas regiones de cómo va a afectar este pago redistributivo. Tenéis las regiones, tenéis en la segunda columna los valores medios que tienen esas regiones estimados por el Ministerio para el 2027, que son similares a los que va a haber en 2023, y tenéis, empezamos ya con los umbrales. Pues como veis, por ejemplo, para la primera región de secano, para la 1.1, ¿vale? El primer umbral serían 10,86 hectáreas, que se cobrarían 15,48 euros por hectárea. Es decir, de la hectárea 0 a las 10,86 cobraríamos 15,48 euros por hectárea. El segundo umbral, que como viene abajo explicado, ¿vale? Sería 77 hasta 77,68, descontando el primer umbral, es decir, desde la hectárea 10,86 a las 70,68 cobraremos 30,96 hectáreas. Y todas las explotaciones, a partir de esas 77,68, ya no van a cobrar nada. Es decir, todo el que pase de 77,68 de la región 1.1 va a cobrar lo mismo por el pago redistributivo. La última columna es el límite que el Ministerio ha estimado a partir de donde en cada región no es, digamos, no merece la pena el pago redistributivo. Pues como veis, en nuestra región de secano, que es donde tenemos más, que es la 3.1 y la 4.1, pues un señor que tenga en el Guadiato o en los Pedroches, que es la 3.1, 300 hectáreas de labor, ese señor, el pago retributivo le va a perjudicar, porque el límite estimado está en 102 hectáreas, ¿vale? A partir de 102 hectáreas, esto es perjudicial. Espero que lo estéis medio entendiendo, ¿vale? Pues este es el límite para todas, ¿vale?, las regiones. Tenemos también la ayuda acoplada, ¿vale? Que aquí me voy a parar poco. Yo he intentado, no he puesto, por ejemplo, de jóvenes no vamos a hablar porque los jóvenes prácticamente es lo mismo, ¿vale? El presupuesto es el mismo, la ayuda va a ser muy parecida, los requisitos van a ser muy parecidos, ¿vale? Simplemente creo que se pague incluso un poquito más, ¿vale? Y en el tema de la ayuda acoplada, como veis ahí, comparando el marco nuevo con el antiguo, también son prácticamente las mismas, incluso hay un poquito más de dinero. Como vimos en la tabla del presupuesto, pasamos de un 12 y pico % del presupuesto a un 14%. ¿Dónde va a haber más dinero? Va a haber más dinero para el sector lácteo, ¿vale? Va a haber un poquito más de dinero para el vacuno extensivo, va a haber menos para el tema de vacuno en cebo, va a haber más para el tema del ovino, ¿vale? Además, dentro de esta ayuda también se va a meter lo que actualmente conocemos como derechos especiales, ¿vale? Y también va a haber más para los cultivos proteicos. Como veis abajo, los cultivos proteicos, que actualmente es la ayuda que cobráis acoplada por sembrar guisante, haba y también girasol, de 44, ¿vale? De 44,6 millones pasamos a 94 millones, casi más del doble, ¿vale? Esto sería la ayuda acoplada, que ya luego se desarrollarán, esperemos que sea muy parecida a lo que hay ahora. El gran cambio, el tema de los ecoesquemas, ¿vale? Sabéis que hasta ahora teníamos el pago verde. El pago verde era un porcentaje del pago básico que tenía cada uno, el 52,7%, y te obligaban a hacer una serie de cuestiones. Los que teníais solo cultivos permanentes no se hacía nada, porque se había conseguido demostrar que se hacía una captación de CO2, que se reconocía esa labor medioambiental. Si recordéis, aquí una charla de ese señor Ricardo Ramón, que está en la comisión, vino aquí hace ya por lo menos 7 años o 6 años, estuvo aquí, la sala llena, al día siguiente lo llevamos a Palma del Río, estuvimos viendo todo el tema de los cítricos con el proyecto que hemos hecho del CO2, ¿vale? Y los cultivos permanentes conseguimos que no hicieran nada. Y los que tenéis cultivos, lo que tenéis que hacer era la diversificación de cultivos, que seguís teniendo que hacerla para el 2022, ¿vale? El tema de los porcentajes, el SIE, el 5%, los 3 cultivos, etcétera. Y los que tenéis ganados, mantener los pastos, ¿vale? Pues ahora, todas esas obligaciones pasan, luego veremos lo que se llama condicionalidad reforzada, es decir, todo eso tenemos que seguir haciéndolo, pero por obligación, ya no porque me paguen una ayuda, sino por condicionalidad, ¿eh?
Y entran los ecosquemas. Los ecosquemas son voluntarios, ya no es como el pago verde, que era un precepto básico. El que quiera cogerse se acoge y el que no se quiera coger no se acoge, ¿vale? Y a día de hoy, los ecosquemas, hay 8 ecosquemas. Eso sí, nosotros, desde el primer momento, y seguimos diciéndolo, debería de haber tanto ecosquemas como regiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo, eso sí que es muy perjudicial para Andalucía y para nosotros. El pago verde era un porcentaje del pago básico, por lo tanto, si Andalucía entraban 2.000 millones, por decirlo, de pago básico, de pago verde entraban algo más de 500, ¿vale? Si ahora pasamos de 50 regiones a 20, ya estamos perjudicándonos a nosotros, que como hemos visto éramos los que más cobramos. Si además en los ecosquemas bajamos todavía más a 8, significa que el pago, lo que venía a ser el pago verde en una hectárea de secano, va a cobrar lo mismo en Andalucía que en Lugo, ¿vale? Porque son pagos, ¿vale?, por comarcas que ahora veremos. Nosotros lo que proponemos, la Junta, eso sí, parece que lo está diciendo es, le ha dicho al Ministerio que al menos tiene que haber 12 ecosquemas y no 8, ¿vale? Y dentro de ese 8 tipos de ecosquemas habría una serie de actividades, que son esas 7 actividades que hay ahí, que están nombradas con P1, P2, P3, que los veríamos. Entonces, ahora luego lo vamos a desarrollar, ¿vale? Si os fijáis en los primeros, en la columna de la izquierda, pues en los pastos, habría 2 tipos de pastos, húmedo y mediterráneo. ¿En función de qué? Igual que las tierras de cultivo, en función de la pluviometría. Ahora veremos el mapa de España y cómo se ha determinado. Pues los señores que tengan pastos, es decir, los ganaderos, podrán acogerse a dos ecosquemas. ¿Cuál? ¿Vale? Al pastoreo extensivo y al manejo de pasto sostenible. Es decir, te van a exigir para cobrar tu ecosquema el ganadero que haga un pastoreo de explotación con una serie de requisitos de carga ganadera y un mínimo número de días al año. Y si no quieres acogerte al ganado, que será lo más lógico que tenga ganado, tendrás que hacer una siega, eso está más orientado también a lo que es pastizales, ¿vale?, con un mínimo de corta. Las tierras de cultivo podrán acogerse, como veis ahí, que son los 3 del medio. Tenemos tres tipos, secano húmeda, secano y regadío, ¿vale? Pues podrán acogerse a la agricultura de conservación, que la propia Junta de Andalucía de una charla dijo que eso es una barbaridad, porque ellos lo que deben pedir es un mínimo laboreo, porque ahora veremos que con el dinero que hay previsto, ¿vale? Lo hablaba por aquí con Tomás, que es experto labrador y su padre tiene una empresa de prestación de servicios, para que cada dinero luego veremos que el que se acoja a esa medida le van a dar 50 euros por hectárea. Nadie va a hacer agricultura de conservación por 50 euros por hectárea, ¿vale? Con la merma, en teoría, de producción que te puede acarrear ese tipo de siembra, ¿vale? O la rotación de especies mejorantes, que en teoría eso es lo que va a hacer todo el mundo, que en vez de diversificar te van a obligar a tener una serie de cultivos, luego veremos, ¿vale? Y en cultivos permanentes también va a haber 2 tipos de ecosquemas, que es o dejar cubiertas vegetales con tanes sembradas o dejar la cubierta vegetal inerte de los restos de poda, que yo entiendo que mucha gente va a coger esa porque luego veremos la otra también tiene una serie de complicaciones. Este es el mapa que a día de hoy hay para determinar los ecosquemas. Lo que está en amarillo es sitios donde en los últimos 10 años se ha determinado que llueve menos de 600 litros al año y lo que está en azul que llueve más de 600, ¿vale? Se dan cosas paradójicas, ¿vale? Si veis ahí está la sierra de Huelva, ¿vale? Está por ahí también la sierra de Cádiz, o un señor que tenga una hectárea de secano en esa sierra va a cobrar más una hectárea de campiña de Córdoba, de Sevilla, además. Porque como ahora veremos, dan más dinero a los secanos húmedos que a los secanos normales, se va a cobrar más por una hectárea de secano allí, ¿vale? Son cosas que son un poquito incongruentes. Ahí tenéis el presupuesto que estima el Ministerio que va a haber, ¿vale? La superficie que ellos creen que va a entrar y, por tanto, la media de importe que se va a pagar, ¿vale? Como veis, pues en tierra, como decía antes, el que se acoja a algún ecosquema y esté en secano va a cobrar 52,35 euros, ¿vale? Que está aquí en medio, lo miro con el ratón para que se vea en casa. Y es lo que decía antes, que con ese importe es muy complicado que alguien haga agricultura de conservación. Iremos a especies mejorantes. El tema de cultivos permanentes, pues habrá que dejar una cubierta vegetal y nos pagarán. El tema de los cultivos permanentes, en vez de distinguir entre mediterráneo, secano, húmedo, lo que han distinguido es por pendientes. De 0 a 5%, de 5 al 10 y más de 10. Mientras más pendientes, más te van a pagar por dejar la cubierta vegetal, ¿vale? Una cosa importante es que estos importes, el Ministerio estima que solo se va a coger el 70%, por la dificultad que va a llevar, el 70% de las hectáreas. Es decir, si se acogiera a gente, estos importes bajarían, porque están estimados para una subvención del 70%. Consuelo Ariza, que estuvo ayer en Madrid en una reunión del Ministerio que participamos ella como experta de olivar, estuvo luego allí con la gente del Ministerio con un alto cargo, y un poco es como que esto de los ecosquemas está hecho efectivamente para que lo coja el menos posible, porque saben que es muy complicado
y que la gente le va a costar mucho trabajo. Claro, ya se quedó alucinada estando allí escuchando yo, que bueno, que nos tratáis continuamente como a delincuentes, porque dicho por ello, digo que esto yo no lo he inventado, esto como veis está sacado, de hecho viene en subrayado abajo, en sombreado de borrador, esto es del documento del ministerio, ¿eh? Yo no me he inventado absolutamente nada, ¿vale? Y para más INRI habrá una degresividad, que eso también nos enteramos cuando presentamos el documento. La degresividad es que no va a cobrar lo mismo por todas las hectáreas, sino que en función de cada tipo de superficie, pues a partir de una determinada horquilla va a cobrar el 70%. Pues por ejemplo, el que tenga una finca de secano de 200 hectáreas, ahí lo veis, aquí como estamos en secano que no son números, pues las primeras 70 hectáreas cobrarán estos 50 euros y de las 70 en adelante cobrarían el 70%, es decir, cobrarían 35. ¿Vale? O sea, esto es otra degresividad más, que es otro palo más a nuestro tipo de agricultura y Andalucía. ¿Vale? Voy a intentar simplificar muy rápido para que nos vayamos familiarizándonos, porque esto sí parece que va a ir por aquí, ya veremos luego los importes más, en qué consisten los ecoesquemas. Pues en tema de pasto, intento hacer una diapositiva por tipo de cultivo. En pasto tendríamos opción de irnos o al P1, que sería pastoreo extensivo, con animales propios. Cuidado, que ahí no habla de poder meter animales de otros, y miro por aquí a alguno que conozco bien, que puede verse perjudicado, ¿vale? Durante un periodo mínimo de 90 a 120 días al año, ¿vale? Y con una cargadera mínima de 0,2 gm por hectárea y 1,2 gm por hectárea. Los que sois ganaderos extensivos sabéis que tenemos una ayuda ambiental de hace un par de años, que prácticamente es esto, pero la ayuda máxima está por ahí, José Luis, que me corrija, si no, la cargadera máxima era 0,5 UGM por hectárea, ¿vale? Opción 2, una siega sostenible, que esto sobre todo, como he dicho, es más para tema pastizal, con un número, ¿vale?, menor de 2 cortes al año. Y además tendríais que dejar, lo que os cojáis hecha, un 7% de la superficie, ¿vale?, de elementos del paisaje tipo muros, septos, etcétera, 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 ¿vale? Por lo que la mayoría de la gente, ¿dónde se va a coger? ¿Vale? Tierra de cultivo, tanto secano como riego. Tendríamos 3 posibles ecoesquemas. El P3, que es la rotación de cultivo, ya no es diversificación, ya es rotación, ya habrá que rotar, ¿vale? Al menos un 40% de la superficie que yo tenga de herbáceo, ¿vale? Del total de mi explotación, si yo tengo 200 hectáreas, tengo 100 de olivar y 100 de cultivo, al menos el 40% tengo que rotar, ¿vale? Ese porcentaje se podría reducir al 25% en las explotaciones que tengan cultivos plurianuales tipo alfalfa, o poner el borrador condiciones climáticas adversas, que no sabemos cuáles son, ¿vale? Letra pequeña. Aquellas explotaciones que tengan menos de 10 hectáreas simplemente les basta con diversificar como hasta ahora 2 cultivos. Y habrá que tener también un mínimo de 10% de especies mejorantes, que el borrador habla de leguminosas. El otro día, en la charla que estuvimos siguiendo de una persona de la que estoy haciendo esta junta, hablaba también de leguminosas, pero ahí escrito no está, ¿vale? Que eso pues prácticamente lo completamente. Y hay una cosa que sí me preocupa, sobre todo en zonas agroganaderas, como puede ser Pedroche o Guadiato, es que como máximo se podrá dejar el barbecho en un 20% de la explotación. ¿Vale? Es un problema porque sabéis que hay explotaciones agroganaderas que muchas veces lo que hacen año y B, que a lo mejor, pues si dejan un año siembra 200 hectáreas y el año siguiente siembran las otras 200, las 200 que sembraron el año pasado. Por un lado dejan barbecho con hierba para que alimentar el ganado y otro barbecho que lo van labrando para la siembra del año siguiente, ¿vale? La P4, que se podrían acoger los que tengan tierras de labor, sería la agricultura de conservación, que ya lo hemos visto, ¿vale? Que según lo que yo he hablado y lo decía el propio alto cargo de la Junta, que cree que esto por 50 euros en las primeras 70 hectáreas y 35 después no lo va a hacer nadie. Y por último, sería dejar un porcentaje de superficie no productiva y elementos del paisaje, ¿vale? Como hemos dicho antes, actualmente lo que viene a ser el SIE pasa a la propiedad reforzada, parece que en vez de un 5 sería un 3%, es decir, vamos a tener que dejar, independientemente de que nos cojamos a lo de esquema o no, tenemos que dejar un 3% de la explotación de barbecho, ¿vale? Pues el que quiera cogerse esto en vez de la rotación de cultivo, además del 3%, ¿vale?, podría subir ese porcentaje para cobrar los ecosquemas, sería un 7% más en secano o un 4% más en riego. Y si no, también pues podría dejar pues márgenes multiestacionales y la vegetación, y habla de barbecho semillado, ¿vale? Y zonas no cosechadas. Zonas no cosechadas también se puede entender como barbecho, habrá que ver luego la letra pequeña, ¿vale? Y por último estarían los ecosquemas en los cultivos permanentes, ¿vale? En cultivos permanentes tenemos o mantenimiento de cubiertas espontáneas o sembradas, que esto consiste en mantener una cubierta como hasta ahora en las agroambientales, ¿vale? Pero solo se podría manejar mediante siega o desbroce, ¿vale? Y habría que dejarlas depositadas en el terreno, ¿vale?
durante el periodo que se establezca, para que lo idea, actualmente las agroambientales, que esto es una copia de las agroambientales, establece que tienen que estar entre la primera lluvia de otoño y el comienzo de la primavera, cuando empieza a competir con el cultivo, y la anchura ya nos la dirán, ¿vale? Actualmente lo mismo, la agroambiental es 1 metro, lo que dice el borrador es que la cubierta ocupará una parte significativa de la anchura libre de la proyección de la coma, ¿vale? Y por último, en parcelas que tengan un 10% más más de un 10% dependiente, la anchura mínima será 1 metro, ¿vale? Adicional a la anchura mínima exigida. ¿Por qué? Porque por condicionalidad sabéis que actualmente, y digo actualmente porque esto es otro gol que nos está intentando colar, actualmente aquellos que tenéis parcelas de cultivos permanentes con más de un 15% dependiente, por condicionalidad estáis obligados a dejar esa cubierta de 1 metro de anchura, ¿vale? Entre el otoño y la primavera. Pues como también en la norma también se cambia la condicionalidad, se llama a pasar condicionalidad reforzada, han aprovechado que el Instituto de Desarrollo del I y han bajado ese 15% a un 10%, que es significativo porque en 2006, cuando entró la condicionalidad, hablaba de un 10% y el propio ministerio rectificó y subió al 15% porque dijo que, oye, que era más lógico. Pues claro, ¿qué pasa? Al bajar al 10%, la exigencia de tener 1 metro más para cobrar el ecoesquema afecta a más personas, porque si estuviera solo en 15 afectaría más. Todos los que tenéis olivar sabéis lo complicado que es dejar una cubierta de 2 metros de anchura en un olivar, ¿vale? El siguiente ecoesquema posible, ya me queda poquito, sería el tema de cubiertas vegetales inertes, que serían los restos de poda, ¿vale? Dejarlos esparcidos por las calles. Casualmente, el ecoesquema exige muy poquito. No habla ahora mismo de anchura mínima, sino que habla de esto. Entiendo que esto es el que se acogerá a la mayoría de la gente porque parece más fácil, ¿vale? Y por último sería igual que el otro, superficie no productiva del metro del paisaje. Hay una cosa que no he dicho muy clara y es que los ecoesquemas, ¿vale? Me he olvidado aquí, los ecoesquemas solo se puede cobrar un ecoesquema por hectárea. Es decir, si yo tengo olivar, ¿vale? Puedo, si quiero puedo hacer las dos. O sea, puedo dejar cubierta vegetal espontánea y aparte puedo triturar los restos de poda y dejarlo encima de cubierta vegetal, ¿vale? Pero voy a cobrar lo mismo que si solo hiciera una. Es decir, que tú en una hectárea solo puedes cobrar un ecoesquema. ¿Que tengo labor de secano? Yo puedo hacer mi rotación, mi dirección de cultivo, puedo dejar el 7% de barbecho de metro de paisaje y puedo también hacer siempre directa, puedo hacer las 3. Pero voy a cobrar lo mismo que si hiciera una, ¿vale? Y luego los ecoesquemas, que eso sí lo dije, son independientes del pago básico. Se cobra, el que quiera los cobra y el que no. También se cobran por todas las hectáreas que tú hagas el ecoesquema. Es decir, si un señor se encuentra en 2024 con 100 hectáreas y 80 derechos de pago básico, de renta básica cobrará sus 80 derechos, pero si hace ecoesquema en toda la operación, cobrará ecoesquema por 100 hectáreas. Y también aquel que no tenga derechos puede cobrar ecoesquema. Es decir, yo no tengo ayuda ninguna porque no tengo derechos, me encuentro en la finca que me han devuelto, podré ir a comprar derechos, pero si no encuentro derechos, puedo hacer mi ecoesquema y al menos cobrar la ayuda de los ecoesquemas, ¿vale? Importante, todo aquello que tenga riego, que esto es para mí la gran, iba a decir una palabra más sonante, el gran impedimento. Todos aquellos que tengan riego, sea en cultivo permanente o secano, aparte de los ecoesquemas que hemos dicho, para cobrar los ecoesquemas tienen que cumplir con 3 requisitos nuevos, no, que ya están de gestión de insumos. 1, va a salir un cuaderno de abonado, ¿vale? Sabéis que los que estéis en zonas vulnerables tenéis que llevar un control de vuestra fertilización nitrogenada. Pues va algo parecido, pero para todo el abono, ¿vale? El cuaderno de campo que ya existe y también un cuaderno de riego que se llama un control del riego. Pues en teoría, todos estos cuadernos, que ahora sabéis que aquí los llevamos e intentamos llevarlos porque es un follón, lo piden cuando tenéis un control. En teoría, todo aquel que tenga riego y quiera cogerse los ecoesquemas, todos los años debería de presentar su cuaderno de abonado, su cuaderno de fitosanitario y su cuaderno de riego con la PAC. Igual que subimos al 184, pues habrá que llevar esto, repito, aquellos que estén en riego, tanto labor como cultivo permanente y quieran acogerse a los ecoesquemas. Además de la exigencia de los ecoesquemas, hay que hacer esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final, pues lo hemos visto, o haremos cálculo de, mira, tú por los ecoesquemas cobras tanto, ¿te merece la pena todo esto? Pues no, o sí, ¿vale? Es un poco donde iré. Como decía antes, ya voy terminando de verdad y acabamos con unos ejemplos. En las condicionalidades reforzadas es la modificación de la condicionalidad y ver, como veis, en esta diapositiva veis el greening 2014-2020, los pastos, ¿vale? El mantenimiento de pastos lo incorporan en la BECAN 1, la diversificación de cultivos la incorporan en la BECAN 7, ¿vale? El SIE, que era el 5% de barbecho, va a la BECAN 8, ¿vale? Y los pastos también van a la BECAN 9. Y además de todo esto, como he dicho anteriormente, en la BECAN 6 nos modifican el porcentaje dependiente a partir del cual hay que dejar la cubierta vegetal en olivar, que baja del 15 al 10. Ejemplos que hemos hecho, ¿vale?
Como ha dicho Ignacio, la intención de esta charla no es ni alarmar ni poner el cuerpo malo, es hacerlo lo más práctico posible. Nosotros somos los primeros que estamos desalentados y que llevamos tiempo en esto, pero bueno, teniendo en cuenta que todavía en diciembre se pueden cambiar cosas, también nosotros, una de las cosas que hemos echado de menos esta reforma con la consejería es el intercambio de modelos, porque al final, obviamente, los que estamos dando la cara y lo hemos visto a la calidad de modernización somos nosotros, ¿vale? El que está en la consejería está haciendo modelos, está haciendo simulaciones y muchas veces, nosotros lo digo muchas veces cuando nos quieren hacer, no, esto es muy fácil, esto hacer, no, vente tú allí y tú das la cara, tú lo hablas con los agricultores y los ganaderos. Es muy fácil hacer eso cuando, yo no soy alguien que trabaja en la administración, perdón, en la administración no sé si sabéis que todavía no se puede entrar por el tema del COVID a tratar expedientes ni a nada, ¿vale? Allí no se puede entrar, no puedes ir, ¿vale? Y nosotros llevamos aquí teniendo gente desde el mismo día que se abrió y, de hecho, mucha gente, ¿vale? Entonces, hemos cogido ejemplos reales, ¿vale? Reales, y de hecho, ya luego pasaremos ahí porque nos hemos dejado los NIF ahí puestos que no deberíamos, ¿vale? Así que no miradlos porque... De hecho, alguno que ha estado por aquí en la oficina sabe que el ejemplo es suyo. Pero bueno, lo quitaremos a la hora de colocar la diapositiva, ¿vale? En estos ejemplos, lo que hemos cogido, aquí tenemos un señor que tiene 439,40 derechos de pasto en la región 2.3 y 80,32 derechos en la región 6.1, ¿vale? Y hemos cogido su importe unitario, porque sabéis que los derechos cada uno tiene su valor. Luego está la media de tu región. Pero hemos cogido el importe que tiene cada uno, ¿vale? Pues ese señor, en 2021, porque en 2022, como va a cambiar la convergencia, todavía no lo sabemos, este señor ha cobrado de pago básico, ha tenido 39.783 euros. Dividido en esas regiones. El greening, su porcentaje, 20.687. Y hemos hecho una simulación con la media de las regiones, ¿vale? Que ha dicho el Ministerio que va a haber en 2027. ¿Aquí qué falta? Aquí estamos pasando de lo que tendríamos en 2023 a lo que se cobraría en nueva PAC si cobráramos la media de la región, porque no tenemos la convergencia. Es decir, que el cambio drástico, ¿vale? No sería tanto porque sería paulatino, como hemos visto, la convergencia. Pues este señor, su ayuda a la renta básica, como veis, pasaría, lo veis, de 31.000 euros a 26.274, ¿vale? Lo veis, ABR 2027. Lo voy marcando aquí con el ratón, ¿vale? Y en la región 6.1, 8.291. Hemos calculado su pago redistributivo, que es el PR, con esas tablas que habéis visto, todo eso por detrás está calculado en el Excel, y este señor cobraría 2.787 de pago redistributivo en la región 2.3 y 2.549 en la región 6. Este señor pasaría de cobrar 31.000 euros de pago básico en la región 2.3 a 29.060. Es decir, este señor está perjudicado por el pago redistributivo. Como veis, tiene 439,48 derechos y el límite estaba en 100 y pico, ¿vale? Ya lo sabemos que iba a estar perjudicado, ¿vale? En la región, en cambio, en la región 6.2, este señor se ve beneficiado por el 6.1, se ve beneficiado por el pago redistributivo, porque tenía 80 hectáreas. Este señor, su pago básico pasa de 8.738 a 8.291. El pago básico, como veis, no le cambia tanto. ¿Por qué? Porque es región 6.1. He dicho que la región 6.1 ahora mismo va con la 7.1, la 8.1, la 9.1. En esa región, ese señor va a tener convergencia positiva. Por eso su pago básico es muy similar. Y además tiene el pago redistributivo. Es decir, este señor cobraría la suma de su ayuda renta básica más pago redistributivo 39.900, cuando hasta ahora estaba cobrando 39.783. Este señor, como veis, era convergencia positiva, es decir, este señor iba subiendo. O sea, que es lógico también que suba. ¿Dónde viene el pago de este señor? El de ecosquema. Hemos calculado que este señor se acoge a todas sus hectáreas en ecosquema, y en ecosquema este señor, entre los pastos y el secano, cobraría 17.854. Si comparamos los ecosquemas aquí calculados, todo esto detrás tiene un cálculo bastante considerable, ¿vale? Con los ecosquemas que estaba, con el pago verde que estaba cobrando 20.687. Es decir, tenemos un señor que tenía convergencia positiva, es decir, que iba a seguir subiendo, que si comparamos lo que va cobrando en 2021 con lo que cobraría en el supuesto de 2027 o una convergencia plena, este señor va a perder. Es decir, hasta un señor que cobra va a perder. Vamos a los siguientes dos ejemplos. Este señor es un ejemplo de convergencia mixta, ¿vale? Es decir, tiene regiones que subían y regiones que bajaban. El señor, ya voy más rápido, cobraba 195.000 euros de pago básico y 101.000 euros de gris, ¿vale? Cuando nos vamos y le calculamos solo la ayuda de renta básica y sin tener pago retributivo, este señor pasa de cobrar 195.000 a 167.000 euros, ¿vale? Y su pago retributivo, fijaros, es muy pequeño comparado con su renta básica. Son 5.172. ¿Por qué? Porque es una explotación que, por ejemplo,
de secano tiene muchas hectáreas, una explotación agroganadera tiene 900 hectáreas. El límite en secano, no me acuerdo si era 80 o 90 hectáreas del pago retributivo. Es decir, este señor pierde una barbaridad con el pago redistributivo, ¿vale? En el ecoesquema vemos lo mismo. Este señor de pago verde venía cobrando 101.900 euros y en el supuesto de que se acojan todas sus hectáreas a los ecoesquemas que se le permiten, pasaría a cobrar 71.000 euros. Es decir, cobra 30.000 euros menos por el tema del ecoesquema. Cuando nosotros denunciamos que con 8 ecoesquemas se pierde dinero en Andalucía, lo estamos demostrando con números. Hemos hecho, por ejemplo, bueno, Juan Carlos está fuera, que está de moderador de las preguntas, pero creo que hemos hecho hoy 6 o 7 ejemplos y iremos perfeccionándolo y haciéndolo todo el que quiera para que lo vea. Este señor, de lo que ha cobrado en 2021 en total, ¿vale? A lo que cobraría en supuesto 2027 convergencia plena, ¿vale? Porque por medio habría un camino de las convergencias. Este señor, con esta reforma, al final de la reforma, podría perder 53.000 euros en su explotación, ¿vale? Siguiente ejemplo, lo mismo, otro con convergencia mixta, en este caso tenemos riego, olivar, ¿vale? Y diferentes derechos, además, tiene diferentes derechos de región de riego, ¿vale? Pues este señor, ¿vale? En su pago básico cobraba 90.000 euros, la ayuda a la renta básica, fijaros, pasa a 56.000 euros, ¿por qué? Pues porque este señor, seguramente en la región 21.1, si nos vamos a la tabla, la región 21.1 será, ¿vale?, cabeza de ratón y convergerá con la de abajo y además tiene muchas hectáreas, ¿vale? Tiene 100 y pico hectáreas. Este señor, su pago redistributivo, en cambio, no está mal. ¿Por qué? Porque aunque tiene muchas hectáreas, dentro de cada región, pues la 21.1, ¿vale? Al final tiene 100 y pico hectáreas que está más o menos en el límite. Pero al final este señor, volvemos a lo mismo, hay tu esquema. El señor que venía cobrando de pago verde 46.000 euros, con los esquemas pasa a cobrar 22.466, ¿vale? Este señor en total, del 2021, que cobraba un total de pago básico más greening, ¿vale? De lo que cobra en el 2021 a lo que cobraría, repito, 2027, con el final de la convergencia, por medio, pues, si el último año pierde 35.000 euros, pues entendemos que el primero perdería 15, el segundo 20, el tercero 25, así, ¿vale? Estos, repito, son ejemplos reales. Como veis, hemos cometido este error de dejar los NIF, porque hemos entrado en el pago básico, ¿vale? Y lo estamos haciendo. Nuestros ejemplos reales también los queríamos hacer hoy para explicároslo y para verlo, ¿vale? Y por último, ya acabo de verdad, ¿vale? También tener en cuenta una cosa que aquí en Córdoba todavía no nos ha afectado, lo que tenéis explotaciones en Sevilla, lo habéis sufrido este año, que es el tema de los controles de campo. Cada vez los controles de campo, gracias a la tecnología, son más a través del satélite, que se llama Sentinel, que lo que hace ese satélite es ir haciendo fotografías prácticamente a diario, cada 2 o 3 días, ¿vale? Y si ve algo que discrepa con lo que tú declaras en la PAC, te mandan un aviso tanto a vosotros como a nosotros para que tú vayas con tu móvil y hagas una fotografía georreferenciada, ¿vale? Y nos lo traiga aquí y nosotros subamos de usted, ¿cómo dice que tiene trigo? Mire, le mando la foto, ¿vale? Son los compañeros que tienen experiencia en Sevilla y que estamos hablando de mí, que ahora tendría algún pacto, ahora tiene algunos, han acabado desesperados, porque es un caos total, ¿vale? Esto es una cosa que empezó un proyecto piloto hace 3 años, lo han hecho, como suelen hacer casi todo, de manera mal, y este año, la mayoría de gente de Sevilla vuelve a Granada, que es donde ya está al 100%, el anticipo no han cobrado el pago verde, ¿vale? Entonces, en Córdoba, en teoría, esto, por ahora no hemos pasado de refilón, los expedientes que tenemos completos de Sevilla, si hemos tenido algunos, pero esto ya el año que viene lo vamos a tener. Pues ya explicaremos cómo tenéis que hacer las fotografías o referenciadas para que en caso de que haya una discrepancia, ¿vale? Ahí tenéis una imagen del satélite, veis lo que hace el satélite, ir haciendo fotos y en función a ello determina, oye, pues tú has declarado trigo, pero esto yo no veo trigo, o has declarado girasol, no veo girasol, o la línea donde me dijiste que estaba el cultivo está aquí, yo la estoy viendo aquí, ¿vale? Lo que se ahorra, digamos, es la visita a campo y lo van controlando el satélite. Bueno, yo espero no haber aburrido mucho, siento no haber sido muy halagüeño, pero es lo que hay, hemos intentado hacerlo lo más aséptico posible, ¿vale? Y obviamente pues iremos perfeccionando los modelos, iremos adaptándolos a lo que vaya saliendo y sobre todo pues yo cosas resaltantes de las preguntas que vayáis viendo si cumplís con el tema de agricultor activo. El que no esté dado de alta que al menos cumpla con el tema de los 25% de ingresos que pueda hacer algo, ¿vale? El tema de los que cobren más de 200.000 euros de ayuda a renta básica, ¿vale? Podemos intentar hacer una simulación de cuánto va a cobrar ayuda a renta básica, pero no hace falta, ¿vale? Partir de los importes que tenéis de pago básico para cubriros la espalda. Con un señor que tenga 250.000 euros de pago básico ya sabe que puede verse afectado por ese posible tope de 200.000 que ojalá no salga y ojalá lo tumben o en la negociación Andalucía o se lo tumbe Bruselas, ¿vale?
pero son cosas que sí podemos ir haciendo. Alguno me preguntaba hoy, ¿qué vas a explicar hoy? Que sí, no, como veis hay bastante información, irnos familiarizando con los ecosquemas y sobre todo, pues nada, aquí, sabéis, tenemos la oficina principal, somos un equipo de casi 14 personas y aparte en los pueblos tenemos una oficina importantísima en Rute, tenemos en Baena, tenemos en Palma del Río, tenemos en la zona norte, Villanueva, Pozo Blanco, Fuente de Puna, ¿vale? Y alguna que se me olvidará, que para cualquier duda estamos aquí. Y sobre todo, como siempre, lo que decimos, no solo estamos los que hacemos la paz, tenemos la suerte de tener un área jurídica fantástica, un área laboral, un área fiscal, que os podemos dar el asesoramiento íntegro, porque como veis, aquí no solo hay que ver del tema de paz, sino que hay que ver el tema laboral, el tema fiscal y muchas cosas. Así que aquí nos tenéis a vuestra disposición para las dudas que surjan hoy y las que os vayan surgiendo estos meses, pues intentaremos estar a la altura para poder atender vuestras demandas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por activar en la medida de lo posible, ¿no? Que realmente es absolutamente complejo. Cuando hablo de las características de los mapas, la complejidad y la burocracia que va a generar esto, la molestia entre nosotros va a ser muy calificada, ¿no? Entonces, tenemos una serie de puntos, como os he comentado al principio, estamos 200 personas vinculadas hoy, ¿no? 170 a través de información vía telemática y los que estáis aquí, no sois 30, 40, bien, los que estemos, ¿no? Entonces, yo me gustaría eso, pues aclarar algunas dudas, aunque yo creo que las dudas definitivas a lo mejor es esencial viniendo aquí, sentándose y viendo caso por caso, ¿no? Pensando con más libertad. Y la contestación a los matices, pues yo creo que es muy más fácil. Pero voy a empezar, si os parece bien, una serie de preguntas que nos hacen, Eduardo, personas, 170 personas que día de telemática están conectadas y que le voy a ir dando a Eduardo las preguntas, él les voy contestando y luego, si queréis vosotros alguna aclaración de algo que no consta aquí o de algo que haya explicado Eduardo y que no haya quedado claro para alguno de vosotros, pues levantáis la mano e incidiremos en contestaros las dudas que podéis tener. Eduardo, hay un ganadero que dice, ¿se puede cobrar algún ecoesquema siendo un ganadero cuya tierra no tiene derechos de pago básico? Sí, como que no. Y me parece una voz bastante Sí, sin problema. Como he dicho, actualmente la propuesta de ecoesquema, el ecoesquema va independiente del pago básico. Un ganadero que tenga una explotación y no tenga derecho de pago básico, si se acoge a los ecoesquemas del pastoreo, puede cobrar en su explotación por los ecoesquemas sin problema. Una pregunta que le hace Rafael Esquinas. ¿Cuántos ecoesquemas hay y cuánto presupuesto hay para cada uno actualmente? Y bueno, pues como tenemos la presentación, que yo se está viendo en casa también, Rafa, o ya no sé. Tenemos aquí los Vale. Ahí tenéis los ecoesquemas vamos, el tipo de superficie y las diferentes prácticas que hay, ¿vale? Los importes están hechos por tipo de superficie. Si tú te acoges, ¿vale? Cada tipo de superficie puede acoger a un ecoesquema, pues como en secano, ¿vale? Pues tú te puedes acoger a los ecoesquemas. Los ecoesquemas que hay son estos de aquí arriba, que sería pastoreo extensivo, agricultura de conservación, cubiertas vegetales espontáneas sembradas, cubiertas inertes, manejo de pastos, rotación de especies mejorantes y espacios de biodiversidad. Y ahora los importes van en función del tipo de cultivo. Pues un señor que tenga secano, si se acoge alguno de los tres ecoesquemas que puede, el P3, el P4 o el P5, cobrará 52,35 euros, ¿vale? En las primeras hemos visto el umbral que tiene, en las primeras hectáreas y en el resto de su umbral el 70%. El presupuesto indicativo viene ahí, que eso del ministerio, es, pues, ahí lo tenéis, el presupuesto que es 1 millón. Ahí está. ¿Vale? El presupuesto indicativo, ¿vale? En función del presupuesto que es el 23% del presupuesto. En teoría, dentro de 2 años, ese presupuesto se incrementaría un poquito hasta el 25%. Muy bien. Esteban pregunta, ¿los jubilados que aún no hacen la subvención cumplen la condición de agricultor activo? No algunos, muchos jubilados, ¿vale? De hecho, en la otra reforma, en la consejería, uno de los requisitos que primero puso, que fue una nota graciosa, era
que solo cobrarán aquellos que estuvieran dados de alta y se dieron cuenta que en Andalucía había un 60% de jubilados cobrando y retiraron rápidamente esa propuesta, porque la habían hecho sin ni siquiera mirar los números. Un jubilado puede seguir cobrando perfectamente la PAC, pero tendrá que cumplir con el ratio de los ingresos, porque obviamente si está jubilado, bueno, ya tendríamos que entrar ya en el tema de las jubilaciones parciales y demás, que yo no las dominan regiones laborales perfectamente, pero aquel que esté jubilado, esté de alta obviamente en la rama agraria, tendrá que cumplir con lo del tema del 25% de los ingresos para cumplir la figura de agricultor. José Medina, ¿es obligatorio acogerme a un ecosquema? No, ya lo hemos dicho, los ecosquemas son voluntarios, no es como el pago verde que sería obligatorio. El pago verde era obligatorio para cobrar también el pago básico. Ahora el ecosquema, hemos dicho, si uno hace sus números y dice, oye, que yo tengo que hacer siempre directa, tengo que dejar barbecho, tengo que tal, y voy a cobrar 10.000 euros, no tengo ningún interés en cobrar el ecosquema. De hecho, he dicho que lo triste, ayer Consuelo, que estuvo en el ministerio en una reunión de poquita gente de expertos, luego estuvieron comiendo ya en petit comité, poco más que reconocían que estaban hechos para que la gente no lo haga. Y es que es lo que yo hoy lo contaba Consuelo y estábamos alucinados aquí en la oficina. Muy bien. Isabel Díaz. Buenas tardes. Puse almendros en el año 2019. Según han dicho, voy a seguir cobrando derechos de tierra calma. No se me regularizan. No me parece bien, habiendo hecho un interesante acuerdo. Sí, lo hemos dicho antes. Perdón. Sí, en su caso sí se realiza, si sale esta propuesta, repito que son propuestas, porque lo que dice ahora mismo la propuesta es que el año de referencia para ver tipo de cultivo y hectáreas que cada uno tenía es el 2020. Si lo hacen como fue la de reforma que hicieron, la de reforma dijeron, venga, vamos a asignar derechos a las hectáreas que cada uno tiene en 2015, limitada a lo que tenía en 2013 y a los usos 2013. Es un poco copiar lo que se hizo otra vez. Si no era tan mala la reforma, porque al final van a copiar más de lo que querían, ¿vale? Entonces, lo que sería es, usted que declara en 2023, pero vamos a coger su hectárea y su 2020, ¿vale? Luego ya habrá que ver la letra pequeña, porque obviamente si un señor, como tal y como va a ser la reforma, si yo he arrendado una explotación, yo tenía 50 hectáreas en 2020 y en 2023 me encuentro que tengo 200 porque le he arrendado a Antonio 150 hectáreas, en teoría harán esa trazabilidad de lo que tenía Antonio en 2020 a mí, ¿vale? Eso es la letra pequeña que luego se tiene que desarrollar. Estamos suponiendo que toda esa trazabilidad se va a respetar tal y como se respetó en la otra reforma. Pero en ese caso concreto, como fue en 2019 y en 2020 ya declaró almendros, ahí no habría problema y ya esos derechos que han estado ahora mismo en la región, en teoría 6.1, pues pasarían a su región correspondiente dentro del grupo de regiones de cultivos permanentes. Ahora, si es 2021, no. Si es 2021, con la propuesta que hay, aunque haya puesto almendro en 2021, se va a quedar en su región correspondiente al SECAR. Vamos a ver. Buenas tardes. Según he visto, tendría que considerar para el pago redistributivo el tope que tengo de cada región nueva, para saber si tengo que dividir mi explotación. ¿Es recomendable que la divida? Vamos a ver, recomendar dividir no es recomendable nunca, porque volvemos a lo mismo. Aquí siempre se nos dice que para competir en los mercados hay que coger el volumen, economía de escala, ajustarnos, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con las divisiones porque luego están lo que es las divisiones artificiales que no conocemos ni borradores a ver lo que hay, ¿vale? Obviamente, en teoría, la información que nosotros disponemos, pues alguien que haga una división de una sociedad mercantil o de algo en base a un contrato de arrendamiento o alguna figura jurídica aceptada en España no debería tener problemas, ¿vale? Ahora, en el tema del pago retributivo, y voy pasando la presentación para verlo, el pago retributivo, como hemos dicho, me pasa mi derecho mal a la cámara, ¿vale? El pago retributivo, ¿vale? Tiene unos límites, ¿vale? A partir de los cuales, ¿vale? Se ve que deja de cobrar. Entonces, serían los umbrales del tramo 2. Si nos vamos, por ejemplo, a la región de cultivos permanentes, la 3.2, a partir de 104,83 hectáreas, tú ya no vas a cobrar pago retributivo, ¿vale? ¿Dónde vendrían esos límites, digamos, dónde viene si es recomendable o no? Pues en los límites a partir de los cuales, ¿vale? Se supone que dice el Ministerio que te merece la pena cobrar pago retributivo o no. Una cosa que no he dicho antes que venía aquí es que el Ministerio, ¿vale? Ha hecho, digamos, un cálculo que para las explotaciones que son 5 veces superior al límite,
el pago retributivo le afecta en un 13,3% negativamente. Lo hemos visto antes. En regiones donde, los ejemplos, había una región de un señor que tenía 900 hectáreas, ¿vale? En una zona agroganadera, el límite de esta región, que si no me falla la cabeza era la 6.1, que sería la actual 3.1, pues el límite a partir de que ya perdía de 102, ese señor tenía 900 hectáreas, o sea, es muy perjudicial, ¿vale? Entonces, dividir por el pago retributivo habría que verlo, pero hay que tener mucho cuidado con las divisiones, porque, repito, las divisiones tienen que ser en base no en base a esto, ¿vale? Sino en base a un motivo que es jurídicamente documentado, por si luego tienes problemas con el tema de condiciones artificiales. Muy bien. Vamos a ver. Hola, muchas gracias por la charla, tan claro como siempre. Tengo una explotación de riego. Si quiero cobrar el ecosistema que me corresponda, tengo entonces que subir cada año el cuaderno de explotación y el plan de abonado sin que me lo pidan. Efectivamente. ¿Quién me puede poner en contacto con la SAJAC para la redacción del bien? En teoría, esto es lo que dice el borrador a día de hoy, ¿vale? Que habrá que subir a través de las comunidades de regantes, a través de tal, habrá que llevar un cuaderno de riego, le llaman, y luego el cuaderno de campo, tal y como lo conocemos a partir de hoy, y el tema de fertilizantes, un cuaderno de abonado, ¿vale? Ese cuaderno de campo, como he dicho, nosotros aquí estamos haciendo el esfuerzo de intentar dar ese servicio que para nosotros es muy complicado por todo lo que conlleva, puede venir por aquí y ya veríamos, además, dentro de 2 años exactamente cómo sería, si sería subir el cuaderno de campo como tal o dentro de la propia aplicación de la PAC o del Ministerio arbitran un sistema informático para mecanizar el cuaderno de campo, que eso es lo que está por ver. No obstante, mientras eso pasa, nosotros, como sabéis, hemos dicho ya mucho tiempo, tenemos un programa que pagamos religiosamente que nos facilita, digamos, la tramitación de esos cuadernos de campo y nos detecta posibles errores. Vamos a ver, Carlos Jiménez. En principio, la ayuda a la renta básica está limitada a 10.000 euros por beneficiario. Sin embargo, se podrán descontar los costes salariales y los costes laborales, incluyendo las empresas de servicios, no pudiendo superar los 200.000 euros por beneficio. ¿Podría aclarar este tema? Es un tema de letra menuda. Vamos a ver, ahí está la diapositiva, como hemos dicho, ¿vale? Es fácil porque se lo sabe, pero obviamente es complejo para entender. Cogeríamos la ayuda a la renta básica una vez que tengamos el cálculo, y los primeros 60.000 euros los cobra todo el mundo íntegro, ¿vale? Íntegro, los primeros 60.000 euros. A partir de los 60.000 euros de esa cantidad, ¿vale? Para cobrarlos tenemos que dar esa misma cantidad en empleo. Es decir, ejemplo, tenemos un señor que le sale el cálculo cuando llega a 2023 de la renta básica 150.000 euros. Pues ese señor, los primeros 60 los va a cobrar íntegro. Y ahora, los 90 que quedan hasta los 150, en teoría le irán recortando en base a esa tabla que tenéis ahí. De 60 a 75.000 euros le recortarían el 25%, del 75 a 90.000 euros le recortaría el 50%, del 90 a 100.000 le recortarían el 85%, y hasta los 150.000 euros creo que he dicho del ejemplo, ya en teoría no le pagarían nada, ¿vale? Pero antes de hacer ese cálculo descontamos los costes salariales. Es decir, ese señor, como los primeros 60.000 euros los cobra íntegro, ¿vale? Hasta 150 le quedan 90. Resulta que ese señor, ¿vale? Da en costes salariales al año, estamos hablando de costes de sueldo, salario e impuestos. Actualmente, para el capping que hay, que algunos lo tenéis, todos los años tenemos que presentar los TC1, los TC2 y el modelo 190, que en muchos casos son unos tochos así de grandes para que lo estudien. Según dice el borrador, a partir de ahora, porque obviamente ya claro, no es lo mismo aquellos que cobran más de 150.000 euros de pago básico, que para que hagáis una idea, en Córdoba creo que hay 25, a aquellos que cobran más de 60.000, que ya en la horquilla es mucho mayor. O sea, entonces sería mucho más carga para la administración. Y según el documento, esos costes directos de cada uno sí se harían cruzándolos con la seguridad social, ¿vale? Con lo que declaráis el modelo 190. Los costes de las empresas de servicios que hasta ahora no se han tenido en cuenta, dice el documento que sí se va a tener en cuenta, pero solo lo que corresponde a la parte laboral. Es decir, en teoría la empresa, pues si una empresa te está podando, pues la mayoría del trabajo de la poda es coste laboral. Ahora, si la empresa te está haciendo una recolección de cosecha, pues el coste laboral ahí es menor porque es mucho más caro la amortización de la maquinaria, el transporte, etcétera, etcétera. En teoría lo que dice el documento es que la empresa te tendría que hacer un certificado que de las facturas que le he hecho usted de 100.000 euros, el coste laboral, ¿vale? Realmente han sido 20.000. Y eso es lo que sumaría a tus costes propios laborales, ¿vale? Teniendo claro qué costes laborales nos vamos a compensar, pues en el ejemplo que decíamos, si ese señor
tiene que dar como mínimo 90.000 euros de costes laborales para que no le afecte esto y da 70.000, pues ese señor cobrará, en teoría, sus 60.000 que cobra todo el mundo, cobrará sus 70.000, ¿vale? Porque tiene los costes laborales y estará sometido, ¿vale?, a los otros 20.000, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues ya tendríamos que verlo. Si, ¿vale? En teoría, si no te pagan nada porque te los consideran como el último tramo de la horquilla o te los consideran como los primeros, ¿vale? Que esa es la letra pequeña que no sabemos. Normalmente, todo aquel que supera esto, por la experiencia que tenemos, por los modelos que hemos hecho, da de empleo más que lo que le recuerda. Un señor que cobra 150.000 euros de pago básico da al año seguro 90.000 euros de salario, impuestos y seguros sociales. Ten en cuenta que también incluye los seguros sociales, no solo los salarios. Entonces, la experiencia que tenemos es que todo aquel lo da, además que con la recolección, etcétera. Tendría que ser que un año, pues sea aceituna, no tenga aceituna, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema está en el tope que decíamos de los 200.000 euros. Porque además el reglamento reconoce figuras asociativas, pero solo a cooperativas y a SAT. ¿Qué pasa? Que las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las mercantiles son menos que una SAT o tienen menos, ¿vale? Porque al final, hombre, si estás reconociendo estas figuras asociativas porque quieres promover ese asociacionismo, no me perjudique a otro tipo de figuras que también existen, ¿vale? Yo espero haberlo medio claro. Isabel Ramírez. En caso de aplicar dos prácticas de mi explotación de las recogidas en los esquemas, ¿cobraría por ambas o solo por una? Como hemos dicho, si es recolección de olivar, ¿vale? El cultivo permanente, tendrías que veríamos qué pendiente tienen tus parcelas y en función de las pendientes además, ¿vale? Va a cobrar, puede hacer tres prácticas. La P5, como veis, en cultivos permanentes puede hacer la P5, la P6 y la P7. ¿Cuáles son esas? Pues la P5. No vengan menos. La P5 sería lo de espacio de biodiversidad, es decir, dejar una parte de tu explotación de elementos del paisaje, etcétera, y la P6 y la P7 son las de las cubiertas vegetales. La P6, cubiertas vegetales vivas, la P7 espontánea. Si quieres puedes hacer las tres, pero te van a pagar lo mismo, hagas las tres o hagas una en el total de tu explotación. Por lo tanto, habrá que irse a lo más práctico, que sea una, ¿vale? ¿Y cuánto me van a pagar? Pues en función de la pendiente, ¿vale? Ya habría que ver, porque además, hoy hemos visto varios ejemplos que está Juan Carlos afuera. Claro, que hay gente que tiene a lo mejor 200 hectáreas de olivar y tiene 2 recintos, tiene menos del 5%, 8 recintos tiene entre el 5 y el 10, ¿vale? Por eso digo que el caos que va a suponer esto de cálculo de estimación. La persona de la Junta el otro día, en la charla que dio para el colegio de agrónomos que estuvimos siguiendo, lo explicó perfectamente. Dice que los ecosquemas es como otras agroambientales más, porque son copias de las agroambientales. Las agroambientales son así. Y las agroambientales sabéis que son un complejo muy grande de calcular, de estimar los requisitos, etcétera, etcétera. En caso de aplicar dos prácticas en mi explotación de las recogidas en los dos temas, ¿cobraría por ambas? Solo No, por una? es igual que la pregunta anterior, solo por una. De cara al capping, si hago un cambio en mi explotación, arrendando parte de ella, ¿se tendrá como creación de condiciones artificiales como la anterior reforma? Bueno, como la anterior reforma está por ver. A mí me gustaría obviamente tener la bola mágica y decir que sí o que no, porque no conocemos qué van a ser condiciones artificiales, pero vuelvo a repetir, lo consultado con las personas que están en la administración con este tema es que precisamente un arrendamiento, que es una figura jurídica de una mercantil a otra, no se ha considerado nunca condición artificial hasta ahora. ¿Condición artificial se consideró? ¿Qué se consideró condición artificial de reforma? Pues cuando tú sabías que te iban a dar, te iban a dividir los importes entre las hectáreas que declarabas y de repente desapareciendo esta explotación 100 hectáreas y la estaba declarando tu hijo que lo estaba incorporando y como se estaba incorporando, a él iban a dar derechos de la reserva. Entonces, había un tope que dice usted, podrá usted disminuir las hectáreas de su explotación entre 2015 y 2014 como máximo en un 25%, a no ser que haya una trazabilidad con derechos. Es decir, yo podía tener 200 hectáreas en 2014, la arrendaba Antonio 60 hectáreas, pero con sus correspondientes derechos, entonces no me pasaba nada. Ahora, si yo llegaba en 2015, declaraba en 2014 200 hectáreas, de repente en 2015, como me dirían los importes del 14 entre hectáreas del 15, de repente en 2015 declaraba 140 hectáreas, 60 hectáreas, no había por medio una cesión que demostrara trazabilidad, sino que de repente aparecía en la paz de mi primo o de mi sobrino que se incorporaba a la agricultura y por tanto le iban a dar derechos de la reserva, ahí me aplicaban condiciones artificiales y me daban derechos no por sino por, me dividían el importe de manera progresiva. Pero repito, las condiciones artificiales no tenemos, a día de hoy no hay ni borradores de los reglamentos oficiales en español traducidos. O sea, imaginaros lo que sería, la verdad que esta reforma lo que sí va
mucho más retrasada en cuanto al conocimiento y el de desgranar los borradores. Por supuesto, nosotros en cuanto estén nos pondremos mano a la obra. ¿Se habla algo en esta reforma del olivar tradicional? Sí, bueno, se habla del olivar tradicional. Lo que se habla es que hay una figura, que no la hemos tocado porque, repito, estaríamos centrando en los tipos de ayudas, que es un poco más complejo, que son las intervenciones sectoriales. Las intervenciones sectoriales son medidas de apoyo a diferentes tipos de cultivos, entre los que está el olivar, ¿vale? Pero lo que pasa es que son unos programas que al final van a ir a través de cooperativas, a través de OP, tipo los fondos operativos, ¿vale? Y ahí ahora mismo lo que se está discutiendo en el Ministerio es la definición de olivar tradicional, precisamente, ¿no? Los agricultores que tenemos agricultura ecológica, ¿podemos acogernos a los otros temas? Sí, sin problema. La agricultura ecológica, en teoría, seguirá teniendo su ayuda agroambiental. El que esté en agricultura ecológica seguirá cobrando su ayuda agroambiental y tendrá que acogerse a los ecosquemas. Ahora el borrador de norma no dice que el que esté en ecológico no tenga que acogerse a ningún ecosquema. Vamos a ver, el concepto de agricultor activo en el caso de comunidades de bienes. En teoría sigue como hasta ahora. Donde que la gente tiene el concepto de agricultor activo se aplica a lo que es la comunidad de bienes o a la sociedad civil. Es decir, he dicho que el requisito de estar afiliado tal es para personas físicas. Por lo tanto, las comunidades de bienes civiles tendrán que cumplir con sus requisitos legales que tienen de tener un autónomo dado de alta, etcétera, etcétera, por temas de seguridad social. Pero a efectos PAC, las comunidades de bienes civiles, lo que es el CID de la sociedad, tendrá que tener al menos un 25% de ingresos agravios del total de sus ingresos. Del CID, los comuneros. Yo puedo tener una comunidad con mi hermano, uno es médico, otro es fontanero, otro es abogado, y nosotros tenemos nuestros ingresos por nuestros trabajos personales. En teoría, lo que se va a considerar es los ingresos de la comunidad de bienes. De hecho, la normativa sigue diciendo que habrá que presentar el modelo 184 y esos son los ingresos que se determinarán. ¿Vale? Aquí viene una pregunta, pero también viene una respuesta. Buenas tardes. El requisito de afiliación a la Seguridad Social para ser agricultor activo, ¿es válido el régimen especial de trabajadores autónomos, el RET, o solamente el régimen especial por cuenta propia? Respuesta. El RETA es el genérico en el que puede estar con la actividad agraria. Y por otro lado está el SETA, en el que más del 50% de los ingresos agrarios tienen que provenir de la agricultura. Si le queda alguna duda sobre el tema, le recomendamos que se informe el Servicio Laboral de Salud. Eso es lo que iba a decir, como en la película. Ese tema es lo que he dicho antes, que la importancia de tener a Saja para esa integración de departamentos que te pueden asesorar. Nosotros, obviamente, pueden contestar. Pues esto es como cuando tenemos una duda de los 184, la renta, pues hablamos con Ángel, hablamos con Estrella, hablamos con la hora fiscal. Obviamente ya de tantos verlos, pues muchas cosas las sabemos, pero ellos son los que realmente nos resuelven las dudas, igual que en este caso, pues habría que ir con Rafa, con María Dolores para el tema laboral. Y una última, es una aclaración al tema de los 200.000 euros. Es si un agricultor cobra al final unos 70.000 euros y de costes laborales, seguridad social, etcétera, gasta 150.000, con lo que rebasa en 220.000 euros, quiere decir eso que el cobro o el pago se queda parado en los 200.000 euros y pierde 20.000. ¿Cuánto cobraba? 70.000. 70.000 más 220.000, sí, claro. Los 200 con la propuesta que, os repito, la propuesta que de hoy, ya he contado la historia cómo está en Francia, lo que pensamos y lo que esperamos, pero con la propuesta de hoy, ejemplo, un señor, ejemplos reales que tenemos aquí, un señor, una familia, que son muchos, que cobran 700.000 euros de pago básico y dan todos los años, porque ese que cobra 700.000 euros de pago básico, llevamos 6 años presentándole los costes laborales y todos los años gastan más de 1 millón de euros en costes laborales, entre costes laborales, seguridad social, y hasta ahora nos metíamos las empresas de servicios, que cuando ahora entre, mucho más. Imaginamos que el señor puede dar 1.300.000 euros en costes laborales. Pues ese señor, si no estuviera la propuesta de los 200.000 euros que se ha sacado el señor Planas de la Manga, no tendría problema. Se cobra 700.000 euros de pago básico, los 60.000 primeros euros los cobra íntegro, los 600, 640 los tiene que dar mínimo de empleo. Como da más de 1 millón de euros, cobraría todo. Pero al meter esta coletilla, ese señor, por mucho empleo que dé, no va a cobrar más de 200.000 euros de ayuda de renta básica. Entonces, ese señor, el que tendremos que empezar, ya llevamos tiempo pensando, con un plan B, por si esto finalmente sale, pues intentar ejecutar ese plan B.
Bueno, pues han terminado las preguntas a través de internet. ¿Hay alguna? Antonio. Pero Antonio, un momento que te van a dar el. ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Bueno, dale. Eduardo, me ha quedado claro que una tierra de cultivo secano, Sí, a partir de 2021, que se ponga de permanente, va a cobrar cultivo secano. efectivamente. Pero el ecoesquema sí puede hacerlo y cobrarlo, Claro, el ecoesquema en teoría, ¿vale? es independiente. Es independiente. ¿Vale? El ecoesquema sería este mapa que hemos visto de pluviometría. ¿Vale? Sí, habías dicho que el que no tenga derecho también puede cobrar el esquema, pero eso ya no me quedaba muy claro. Sí, que tú, imagínate, nos encontramos muchas veces gente que tenía la finca arrendada, en su día no hizo las cosas bien, en el arrendamiento no puso la cláusula de devolución de derechos y se encuentra que le devuelven la finca sin derecho. Y tiene que acudir a comprar derechos. Imagínate que ese año pues, no hay mercado, lo que sea, o cada vez más complicado. Pues ese señor hasta ahora podía declarar o comprar derechos y si no, pues declarar la finca y punto. Pues ese señor al menos podrá cobrar los ecoesquemas, porque aunque no tenga hasta ahora. Para cobrar el pago verde iba intrínseco al pago básico, eran los dos correlacionados y obligatorios. Pero ese señor que se encuentra con esa finca no tiene derecho, al menos podrá cobrar los ecoesquemas si realiza las actividades que pide. ¿Más preguntas por ahí? No te veo con la cámara. Te he visto todo tiempo tampoco. Mira, hemos visto que una parte de trabajo bastante al mediano de la agricultura. ¿Qué pasa con el mediano pequeño? ¿Con el qué? Con el pequeño y mediano agricultor. Esa franja de abajo, se continúa en la misma línea, crece y se perjudica. Es que el problema es que son muchas variables. Es que no es tan sencillo como decir perjudica a aquellos agricultores que, sobre todo, han estado por encima de la media de su región, ¿vale? Ten en cuenta que todos estos cálculos provienen de la PAC de los años 99, 2000, 2001 y 2002. Entonces, los agricultores que en su día, ¿vale? ¿Quién está por encima de la media? Normalmente, aquellos agricultores que esos años pues, tuvieron su olivar, fue productivo, tuvieron sus cultivos y cuando le hicieron los cálculos siempre han estado o muy por encima de la media o muy por encima de la media. Claro, que por encima no han pegado un pago del día. Claro, los pequeños y medianos dependen de muchas variables, porque depende de dónde te toque tu nueva región y de dónde vengas, ¿vale? Obviamente, el pago retributivo sí va a beneficiar a eso. Todos los que estén debajo de esos límites del pago retributivo que hemos visto, pues eso sí le va a beneficiar. En lo que hemos hablado antes, el pago retributivo, en definitiva, es te quito un 10% de tu pago básico y te lo voy a devolver con un pago retributivo. Si estás por debajo de los umbrales, vas a cobrar más. Si estás por encima, vas a cobrar menos. ¿Vale? Pero claro, dependerá de cada caso, porque los ejemplos que hemos puesto, hay un ejemplo que es convergencia positiva, es decir, que va subiendo en su región y al final acaba perdiendo 2.000 euros dentro de 5 años. ¿Por qué? Porque no es solo pequeño y mediano, es que al pasar de 50 regiones a 20, obviamente si en Andalucía cobramos un 30% de la PAC, es dinero que va fluyendo para otras regiones. Sobre todo con los ecoesquemas, porque los ecoesquemas, al hacer un ecoesquema, es que, fíjate en el mapa de los ecoesquemas, es que el secano de Córdoba va a cobrar lo mismo que todos los que están en amarillo. Es que los que están en riego van a cobrar más que las campiñas de aquí, porque se les considera, no es por secano por riego, es por pluviometría. Entonces, ya no es solo cuando nos hemos encontrado esto que nos quejamos, oye, que los ecoesquemas, mientras menos ecoesquemas, menos cobramos. Que encima, al entrar nosotros en lo que es pluviometría, pues, como le llaman, secano o secano húmedo, los secanos húmedos cobran 90,22 euros por hectárea. Es decir, todo aquel que tenga secano en la cornisa, todo lo que está en azul, cobra 90,22 euros. Y nuestros secanos van a cobrar 52,35 euros. Ya, si estos ecoesquemas se hubieran hecho respetando las regiones que había, o al menos las 20 que proponen, que vuelvo a repetir lo mismo. Es que nosotros además nos hemos quedado que aquí, es lo que he dicho antes, estamos negociando o Andalucía se ha encontrado con tres primerísimos espadas con conocimiento además del tema. Porque no olvidemos que el señor Plana, aunque sea político y ministro, ha sido consejero de Agricultura y técnicamente, cuando hemos estado con él, sabemos que es una persona sobradamente preparada. Fernando Miranda ni te cuente, en el riego lo mismo. Entonces, todo este tema, pues como
es un poco como pasó la otra vez. La otra vez, la otra reforma, tenemos la suerte que estaba Arias Cañete, estaba Fernando Miranda, que en aquel momento defendía otro postulado, el que está defendiendo ahora mismo, y tuvimos la suerte de que ellos negociaron en Bruselas y se consiguió el tema de las regiones de la Casa Blanca. El problema es que ahora, en aquel momento, a esos negociadores los teníamos en nuestro lado de la mesa y ahora los tenemos enfrente. Entonces ahora ya habrá que valorar, cuando acabe, valoraremos y eso ya verá a Saja valorar el papel de los que están a nuestro lado de la mesa. Pero el problema es ese, que no esto no se trata de pequeño y mediano, se trata de muchas variables entre ellos. ¿Cuántos derechos tiene? ¿En qué región estaba? ¿En qué región va? Y sobre todo, como habéis visto, el tema de los ecosistemas, que nos perjudica muchísimo a Andalucía, independientemente de que sea pequeño o mediano grado. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues nada. Yo pienso que no. Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención, por venir, por la confianza. En fin, realmente el tema es harto complejo, ¿no? Y necesitará auxilios que están a vuestra disposición en Asaja, en Córdoba, para poder fijar la mejor paz posible. Muchas gracias.